Got el dragón de Duskendale 0120 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 Fue difícil ser el hijo del hombre más odiado de Westeros. Aelor Targaryen había visto su cuota de muerte. Había presenciado las ejecuciones de las casas Darkling y Ollar después del desafío, un escudero de 15 años de Ser Barristan Selmy que se había visto obligado a quedarse atrás mientras su mentor escalaba el muro de Duskendale y rescataba al padre de Aelor. Había matado a su primer hombre, un bruto corpulento que olía a pocilga y luchaba como un jabalí, 2 años después durante las últimas horas de la Hermandad del Bosque Real, y había enviado a 7 hombres más a la tumba antes de que terminara el conflicto, lo que le valió el título de caballero. Y había visto a hombres quemados vivos por su padre durante años, más hombres y más situaciones de las que Aelor deseaba recordar. El apodo de su padre, el Rey Loco, se lo había ganado con creces. Pero las muertes de Rickard y Brandon Stark eran inquietantes. El olor de la carne quemada del Señor del Norte todavía se arremolinaba en sus fosas nasales, al igual que el sonido del hijo del hombre estrangulándose mientras intentaba salvar a su padre todavía resonaba en sus oídos. Aelor no era ajeno a las pesadillas, pero sabía que esas muertes lo perseguirían hasta el día de su muerte. Si alguna vez encuentran a Rhaegar, lo mataré yo mismo. Hay cosas peores en la vida que ser etiquetado como asesino de un pariente. Mi señor, dijo una voz profunda y ronca en el salón detrás de él. Aelor no se giró, sus ojos finalmente vieron lo que había estado mirando desde que salió furioso de la sala del trono. Desembarco del rey era impresionante desde ese balcón por la noche, el hedor de la ciudad prevalecía pero era fácil de ignorar cuando uno miraba los millones de luces de abajo. El sonido de fuertes pisadas se acercaba antes de detenerse unos pocos pies detrás de donde se inclinaba Aelor. Te escuché la primera vez, Ren, suspiró el príncipe Aelor Targaryen, pasándose la mano por el pelo corto y plateado. Ahora habrá un infierno que pagar. El segundo hijo de Aerys Targaryen, segundo de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, se volvió para mirar a su mejor amigo. Renfred Ricker, señor de Ollard Hall, era un hombre grande, de 6 pies y medio de alto y hombros anchos. Su martillo de guerra estaba atado a su espalda, un accesorio permanente para el hombre desde que había sido lo suficientemente grande como para manejarlo. De cabello negro y barba completa, tenía una figura imponente. Renfred se acercó a su amigo de toda la vida y cruzó los brazos sobre el pecho. Aelor era corpulento para ser un Targaryen, solo unos centímetros más bajo que Rickard y casi tan ancho de hombros. Su cabello plateado y su barba recortada se combinaban con sus ojos violeta oscuro y su clásica belleza Targaryen para crear una figura imponente por derecho propio. Ambos solo habían visto 20 santos, pero en ese momento cada uno se sintió mucho más viejo. Rickard fue el primero en hablar. El rey ha ordenado a Jon Arryn que le entregue a Eddard Stark y a Robert Baratheon. Aelor negó con la cabeza. No lo hará, y los 7 saben que no lo culpo por ello. Renfred enarcó una ceja. ¿Crees que llamará a sus estandartes a la rebelión? El príncipe se giró para encontrarse con los ojos de su amigo. Mi padre acaba de quemar vivo al Lord Supremo del Norte con su armadura, mientras que su heredero se estrangulaba tratando de salvarlo. Todo esto después de que mi hermano, heredero al trono, despreciara a su esposa y secuestrara a la hija del hombre, que resulta ser la prometida de Robert Baratheon, Lord Supremo de las Tierras de la Tormenta. Aelor resopló. Mi familia ha hecho un excelente trabajo arruinando las cosas. Sí, Jon Arryn se rebelará, y el norte y las Tierras de la Tormenta se unirán a él. Renfred asintió. Entonces habrá guerra. No veo a tu padre abdicando. Mi padre no ha hecho nada tan sensato en años, viejo amigo. Rickard miró a su alrededor. Usted sabe tan bien como yo, su gracia, los peligros que entraña hablar así. Aelor Targaryen se rió, poniéndose de pie desde su posición inclinada. Sí, las paredes tienen oídos, como dicen. Es cierto, no tengo ninguna duda. Incluso ahora puedes oír las alas de los pajaritos de Varys mientras se alejan para informar sobre el hijo traidor del rey Aerys. Déjalos. Mi padre me necesitará ahora más que nunca, y ni siquiera su locura le impedirá saberlo. Aelor alzó la voz. Ser Barristan. El caballero salió de detrás del pilar donde lo había estado esperando, con una placa de esmalte blanco brillando a la luz de las antorchas en el oscuro salón. Sí, su gracia.
Aelor caminó hacia su viejo mentor, con pasos largos y seguros, su cuerpo musculoso pero delgado se movía con la suavidad de un gato de las sombras. Renfred lo siguió, con pasos más largos, más pesados y no tan elegantes. Nos vamos esta noche. A esta hora de la noche, su gracia. Aelor asintió y el caballero de la Guardia Real y el señor de Ollard Hall se pusieron a su lado. Sí. Todos sabemos cómo se pone mi padre después de exhibiciones como la de hoy. No tengo intención de volver a oír los lamentos de mi madre pidiendo clemencia. El rostro de Aelor estaba duro como una piedra. Cuando lleguemos a Duskendale, envía los cuervos a mis banderizos. Nos prepararemos para la guerra. El Valle Oscuro era una vista impresionante. Había sido impresionante hace 5 años, cuando había cabalgado con Tywin Lannister para sitiar la ciudad y su castillo, y era igual de impresionante ahora, incluso después de haberla gobernado en los años transcurridos desde que su padre se la había concedido tras destruir a los Darkling. Todavía estaba a 1 milla de distancia, pero podía ver claramente el fuerte Dun, su castillo, en la orilla del mar angosto. Su ciudad se extendía a lo lejos, con gruesas murallas en los 3 lados que no daban al océano. Las calles adoquinadas y barridas hacían de Valle Oscuro una ciudad atractiva, y el comercio que posibilitaba su ubicación en el océano también la convertía en una ciudad próspera. Incluso ahora, las galeras que ondeaban el estandarte de las tierras de la tormenta, Rocadragón, el dominio e incluso las ciudades libres de Pentos y Mir estaban atracadas fuera de los muros, siendo cargadas o descargadas por los estibadores, sus mercancías transportadas en carretas a los comerciantes dentro de los muros. A pesar de haber nacido y crecido en Desembarco del Rey, lo que hacía que la población de 40.000 habitantes de Duskendale pareciera minúscula, Aelor siempre sentía un sentimiento de orgullo cuando veía los estandartes Targaryen ondeando sobre él. Pasaron por varios pueblos de pescadores en el camino, y fueron aumentando las levas a medida que avanzaban. Aelor había enviado a Sers Balman y Morgan Birch, los hermanos de Lord Clayton de Birch Hall, que le habían jurado lealtad, así como a Sers Manfred Darke y Gurien Elwood a los pueblos circundantes. Sin embargo, el propio Duskendale proporcionaría la mayor parte de las levas, entre ellas 2/3 de los 2000 hombres de la guardia de la ciudad. En los 5 años transcurridos desde que se le había concedido la ciudad a Aelor, había trabajado incansablemente para entrenar y equipar a los hombres bajo el estandarte de la guardia de la ciudad, instruyéndolos todos los días con sus propios guardias domésticos. En tiempos como estos, ese entrenamiento resultaría invaluable, ya que los campesinos que pronto inundarían Duskendale necesitarían tanto entrenamiento como un golpe ocasional en la cabeza si se salían de la línea. Su séquito detuvo a sus caballos en la bifurcación del camino, justo fuera de las puertas. Los comerciantes se apresuraron alrededor de la formación de 40 hombres, muchos de ellos mirando al atractivo señor dragón sentado a horcajadas sobre el palafrén blanco, o al famoso Barristan el Audaz, completamente armado y montado en su propio caballo gris. Un poco detrás de ellos, un hombre llevaba el estandarte de la casa Targaryen con un dragón rojo de 3 cabezas sobre un campo negro, y a su lado otro llevaba 2 dragones blancos de 3 cabezas enfrentados sobre un campo negro, el escudo de armas personal del príncipe Aelor Targaryen, señor del Valle Oscuro. Lord Renfred Riquer acercó su caballo al de su príncipe y estrechó las muñecas con las del segundo hijo del rey. Volveré con todas mis fuerzas lo antes posible, su gracia. Aelor asintió y le dio una palmada en el hombro a su amigo de toda la vida. Esta no será una guerra rápida, Ren. ¿Debo pedirle a Lord Buckwell que traiga a Malesa con su anfitrión? El príncipe Targaryen no pudo evitar sonreír ante el rubor que se apoderó del rostro de su enorme amigo ante la mención de su prometida. Tendrás la hospitalidad total tanto del fuerte Dun como del propio Duskendale para tu boda. Solo necesitas decirlo. Renfred Riquer, que no temía a ningún hombre ni en Poniente ni en Esos, palideció ante la perspectiva del matrimonio. No sé si será necesario tan pronto. Ambos podemos morir, viejo amigo, dijo Aelor con suavidad pero con firmeza. Eres el primer Lord Riquer. Tu único hermano es miembro de la Guardia de la Noche. Si mueres sin herederos, Ollard Hall volverá a ser mío. Se lo di a un amigo para que lo conservara. No tengo intención de dárselo a otro. No hay garantía de que Ilaikama resulte en un niño, su gracia. La sonrisa de Aelor se hizo más grande. No, pero sin duda vale la pena intentarlo. Has pospuesto este matrimonio demasiado tiempo, Ren. Si vamos a morir por las locuras de mi familia, al menos permítete algo de paz antes de que lo hagamos. Renfred Riquer dudó un momento, la indecisión luchaba por librar una batalla perdida sobre sus rasgos faciales antes de finalmente asentir con resignación.
Sí, su gracia. Acepto gentilmente su oferta. Aelor se rió y le dio una palmada en el hombro al más grande Lord Riker mientras se soltaban las muñecas. Ya era hora. Escudo fuerte. Espada más fuerte, dijo Lord Riker, completando el saludo y la despedida que ambos habían utilizado desde que eran niños en la Fortaleza Roja. Con un saludo, se dio la vuelta y espoleó a su palafrén por el camino, mientras 10 sirvientes vestidos de azul y blanco de la casa Riker se apartaban para seguirlos. Aelor espoleó a su palafrén hacia la puerta, seguido por Barristan y sus propios sirvientes. ¿Está seguro de que habrá guerra, su gracia? Barristan cabalgaba junto al hombre al que había entrenado con la espada desde su nacimiento, agradecido al rey por asignarlo a Aelor como su guardia real personal. No llamaría a mis estandartes si no lo fuera, Barristan. El príncipe volvió la mirada hacia su mentor. Si yo fuera Eddard Stark, haría lo mismo. Parecía un muchacho tímido en Arenal. Aelor asintió y centró su atención en el camino mientras pasaba bajo el rastrillo. Es tranquilo y honorable. Lo opuesto a su hermano, a decir verdad, pero tiene fuerza. Después de los insultos que mi familia le infligió a la suya, tiene que responder. Aelor asintió y saludó a los ciudadanos que pasaban, muchos de ellos se detuvieron para verlo pasar, sonriendo. Su voz, sin embargo, no tenía nada de la alegría que se reflejaba en su rostro. Tienes más experiencia en la guerra de la que yo podría esperar obtener. ¿Qué piensas? Y no intentes endulzar el sonido por el bien de mi padre, Ser. Quiero tu opinión honesta. Barristan mantuvo a su caballo a la par del príncipe, meditando sobre la cuestión mientras vigilaba habitualmente a los ciudadanos de los alrededores en busca de amenazas. Un intento de asesinato era poco probable, ya que Aelor era amado por el Valle Oscuro y sus habitantes, pero Barristan era muy meticuloso. Los norteños y los habitantes del valle seguirán a sus señores feudales hasta la muerte, al igual que la mayoría de los señores de la tormenta. Las Islas del Hierro no cederán. El dominio probablemente seguirá siendo leal, al igual que Dorne por el bien de la princesa Elia. Incluso después de las acciones deshonrosas de Raegar, la princesa Elia todavía está en desembarco del rey, su gracia. Aelor miró fijamente al caballero de la Guardia Real. ¿Crees que mi padre y...? El joven lord dejó que su voz se apagara, bajó la mirada pensativo antes de asentir levemente y volver a mirar el camino. Sí, tienes razón, lo haría. Dudo que pueda convencerlo de que la envíe a ella y a los niños aquí o a Rocadragón. Aelor negó con la cabeza. Tywin Lannister también puede ponerse del lado de nosotros, después de los años de insultos que mi padre le lanzó. Barristan negó con la cabeza. No, su gracia. Puede que Tywin Lannister no participe en la guerra, pero desde luego no se pondrá del lado de nosotros. El rey mantiene a Jaime cerca. Aelor gimió. Maldita sea, lo había olvidado. Mi padre usó a su propio guardaespaldas como rehén. Mantendrá el poder de Roca Casterly fuera de esta guerra de la que está tan seguro, su gracia. Por mucho que lo odie por Jaime, tiene un propósito. El mismo propósito que la querida Elia y tal vez incluso mi sobrina y sobrino. Aelor siguió cabalgando en silencio por un momento. ¿Cómo permitimos que las cosas se pusieran tan mal, Barristan? No era una pregunta, y el caballero de la Guardia Real no respondió, simplemente cabalgó junto a su príncipe como lo había hecho durante años. Se estaban acercando al rastrillo del fuerte Dune cuando el señor dragón habló de nuevo. ¿Qué hay de Oster Tully? Su hija mayor estaba comprometida con Brandon Stark, su gracia. Era la palabra clave. Catelyn. Es una mujer hermosa y de mente ágil, si mal no recuerdo. ¿Crees que Oster pedirá a Eddard en su lugar? No lo podría decir, mi príncipe. Aelor asintió, con el rostro contraído por la reflexión. Si me ofrezco como esposo a Catelyn no. ¿Cómo se llama la otra, la chica más joven? Lysa Tully, su gracia. Sí, Lysa. Si le pido matrimonio a una de sus hijas, tal vez pueda mantener su lealtad. Barristan sintió una punzada de preocupación por el muchacho al que consideraba su hijo. Su padre se pondría furioso si usted se casara por decisión propia, su gracia. Aelor resopló. No sería por mi propia elección, Barristan. Pero mi padre estará furioso conmigo sin importar mi forma de actuar, y aún no ha elegido una novia para mí por su cuenta. Al menos podría salvar a mi familia antes de que me queme vivo también. Barristan sonrió levemente, recordando la frase que el joven príncipe siempre había usado cuando era niño y lo regañaban por intentar algo mucho más peligroso de lo que debía. El fuego no puede matar a un dragón, su gracia. Aelor soltó una carcajada. No, pero el acero sí puede.
Es el acero lo que me preocupa, Ser Barristan. Dragón o no, el acero te matará de todos modos. Cuando Aelor Targaryen celebraba un banquete. Los banderizos del príncipe habían tardado una semana y media en reunir a sus tropas y llegar a Duskendale y sus alrededores. En ese tiempo, de alguna manera había abastecido la despensa con grandes cantidades de jabalíes y ciervos, había contratado los servicios del bardo cellador de Witteabor y de una troupe de acróbatas tirosi, y había forjado una nueva espada para cada uno de sus banderizos y caballeros de la casa. Incluso ahora, Sirs Gullian el Wood y Alester estaban absortos en la discusión de sus respectivas espadas, aunque ambos habían bebido lo suficiente para entonces como para que la conversación consistiera principalmente en repetir los mismos detalles una y otra vez en medio de rondas de estridentes risas. El bardo nórdico tocaba y el tirosi enamoraba a la multitud con volteretas y otros actos de agilidad. Cada acto se ganaba más y más aplausos a medida que los invitados se hundían más y más en sus copas. Aelor Targaryen, a pesar de no haber bebido ni una gota de vino, sonreía más que nadie en la sala. Por el bien de la madre, Renfred, sonríe. Lord Renfred Riker, en contraste directo con su señor y amigo, parecía preferir batirse a duelo con el guerrero en persona que estar allí. No sé si puedo hacer esto, Aelor. El Targaryen se rió, sus ojos violetas se llenaron de alegría. Bueno, ya es demasiado tarde para echarse atrás, viejo amigo. Tienes que casarte y acostarte con él. Renfred se puso rojo, en contraste con su jubón azul oscuro. Exactamente. Vamos, Renfred. La mitad de las doncellas de la Fortaleza Roja sabían que eras más que capaz cuando tenías 14 años y, por lo que me dijo la pesada Arie, no has perdido tu talento. El rubor de Renfred se duplicó ante la mención de la cortesana extremadamente bien dotada que Aelor había tenido esperando en los aposentos de su amigo la noche anterior, como una especie de regalo de bodas. Fue impresionante, en verdad, porque el rostro de Riker ya estaba tan rojo como el sello de Targaryen. Aelor se volvió hacia la mesa desde la alcoba en la que había encontrado a su amigo escondido, señalando a la bonita y regordeta muchacha sentada allí, riendo junto con otras jovencitas. Mira a Malesa. Se lo está pasando genial, y me atrevo a decir que tiene mucho más que temer de esta noche que tú. La hija mayor de Lord Buckwell parecía completamente tranquila y confiada desde el momento en que llegó esa mañana. En verdad, casi avergonzaba a su marido. Riker llevaba 3 días inquieto. No tengo experiencia con doncellas. Aelor sonrió con picardía. Bueno, es como William Darry siempre nos dijo. La práctica hace al maestro. Antes de que Riker pudiera detenerlo, Aelor había caminado hacia el centro de la cámara, llamando a los señores y damas que esperaban. Es hora de acostarse. Las maldiciones de Renfred fueron barridas por el grito de la multitud, mientras los hombres se acercaban a Malesa y las damas a Riker. Lady Birch ya estaba trabajando en sus pantalones como si hubiera estado esperando toda la noche la oportunidad. Con una risa, Aelor se dio cuenta de que probablemente lo había hecho. Aelor no hizo ningún movimiento hacia la multitud de hombres que rodeaban a Malesa Buckwell, dejando que los más ebrios se quitaran la ropa, pero sí le hizo un gesto con la cabeza a Ser Manfred Darke. El caballero, más grande que Riker y la mitad de alto, se abrió paso entre la multitud y tomó a la doncella, que ya estaba casi desnuda, en sus brazos, y avanzó a grandes zancadas hacia la cámara con los demás participantes tropezando detrás. Aelor había ordenado al hombre que se asegurara de que Malesa llegara ilesa a la cámara de acostarse, y aunque Ser Manfred era grosero y siempre estaba enojado, era el hombre más leal que Aelor había conocido. La nueva Lady Riker llegaría a la cámara sin ser señalada si el caballero bajo y ancho tenía que romperse los brazos para lograrlo. Aelor se estaba riendo detrás de la multitud de juerguistas cuando Ser Barristan se acercó a él, materializándose de la nada. Su gracia, tengo noticias. El príncipe asintió y se rió una vez más antes de volverse hacia su mentor de confianza. ¿Bueno o malo? Ya lo esperaba, su gracia. El guardia real hizo un gesto hacia otro hombre, vestido con botas pesadas y una capa arrugada. Un hombre de Puerto Gaviota, en el valle, llegó en una galera justo esta noche. Aelor asintió, la alegría desapareció de su rostro para ser reemplazada por la mandíbula apretada y el ceño fruncido que el príncipe adoptaba cuando se concentraba en asuntos de gran importancia. ¿Tu nombre? El hombre, que en realidad era un niño, era bajo y de complexión delgada, con el pelo ralo y un labio leporino que temblaba mientras tragaba saliva nerviosamente. Ronald, milord. Tengo información. Aelor asintió. Estoy deseando escuchar todo sobre ello.
La ventana solar de Alor era más pequeña de lo que cabría esperar de un castillo como el Fuerte Dun, pero desde ella se podía contemplar la ciudad de Duskendale y todo su esplendor. Ronald se movía nerviosamente, aparentemente inseguro de si debía estar mirando la vista desde la ventana solar, el plato de jabalí asado que tenía delante o al hermoso señor dragón sentado frente a él. Aelor acabó con su incertidumbre rápidamente. Come. El hombre obedeció, aunque nervioso, y sus ojos se dirigían periódicamente a Aelor o a Ser Barristan, que estaba de pie detrás del príncipe con los brazos cruzados. Afirmas tener información, empezó a decir el señor dragón después de un rato. Cuando Ronald asintió, Aelor se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sobre qué, exactamente? Ronald tragó saliva y su inquietud aumentó. Lord Arryn, mi señor. Su gracia, corrigió Barristan desde detrás de Aelor. Su gracia, corrigió rápidamente el hombre. Lo siento, su gracia. Aelor se inclinó hacia adelante. Tranquilízate, Ronald. Yo no soy mi padre. El hombre, demasiado pesado en su pequeño cuerpo para ser un campesino, pero demasiado nervioso para estar acostumbrado a tratar con la nobleza, se relajó ligeramente, aunque sus ojos todavía estaban cautelosos y su rodilla no aminoró su rápido movimiento de arriba a abajo. ¿De dónde eres? Gultoun, su gracia. ¿Y qué haces allí? Mi padre es el mayordomo de Ser Arstan Saul, su gracia. Yo lo ayudo. Ser Barristan intervino para completar los espacios en blanco que dejó su príncipe. Una casa de caballeros que juró lealtad a la casa Grafton, su gracia. Controlan una torre que guarda una de las puertas de Ciudad Gaviota. Aelor asintió. ¿Y tú, Ronald, decidiste subirte a una galera y navegar hasta el Valle Oscuro con información para el príncipe Aelor Targaryen? Bueno, aquí estás tú y aquí estoy yo. Te escucho. Ronald tragó saliva de nuevo, con los ojos entrecerrados entre los otros dos hombres que estaban en la habitación. Aelor sabía que, fuera cual fuese la información que poseía el muchacho, tenía la intención de recibir una recompensa por ella. Aelor no necesariamente le guardaba rencor por ello. Nada era gratis en este mundo, y la información podía ser más valiosa que todo el oro de las tierras del oeste. Aunque Ronald sin duda sería recompensado si su información valía la pena, Aelor no tenía la intención de prometer nada. Los espías y los cambiacapas tenían su utilidad, pero su naturaleza le revolvía el estómago. Aelor agudizó la mirada, dejando que el violeta oscuro se mezclara con las sombras de la luz de las velas para oscurecer su rostro de manera intimidante. No tengo toda la noche, muchacho. Y aunque no soy mi padre, no me gusta que me hagan esperar. Aelor apretó la mandíbula aún más, clavando su mirada en el joven que tenía frente a él. Lo que Ronald había querido pedir a cambio de esta información de repente debió perder importancia, porque se sinceró con bastante rapidez. Lord Arryn ha llamado a sus estandartes, su gracia. Hay rumores en Gultown de que se opone a su padre. Aelor asintió. Al parecer tenía razón sobre nuestra guerra. Dioses, a veces odio tener razón. ¿Y Lord Grafton? Va a responder al llamado a las armas, su gracia. Ya ha ordenado a Ser Saul y a sus hijos que recauden tropas. ¿Qué otra cosa? Ronald se encogió de hombros, nervioso. Eso es todo lo que sé, su gracia. Se habla de que los lores se mantendrán leales a la corona. ¿Rumores de mercenarios, noticias de esa naturaleza? No, su gracia, se lo prometo. Le he dicho todo lo que sé. Aelor se inclinó hacia atrás y miró con frialdad al joven que tenía frente a él. Aparentemente no sabes demasiado, Ronald, aunque lo que me has contado es útil. Aelor miró hacia la puerta del solar, ignorando al valense por un momento. Ser Manfred. El caballero, de hombros anchos y feo, abrió la puerta de inmediato y entró. ¿Su gracia? Aelor se puso de pie y, tras un momento, Ronald se dio cuenta de que él también debía hacerlo, y casi tiró su silla al suelo en su prisa por ponerse de pie. Este hombre ha demostrado su lealtad a la corona. 10 dragones dorados y una jarra de cerveza para él. Gracias, su gracia. El rostro de Ronald se iluminó al responder, pero Aelor ya estaba pasando junto a él, con Ser Barristan pisándole los talones. Aelor le dio una palmada en el hombro a Ser Manfred cuando pasó. También llegó a mi casa con la intención de vender información que debería haberme dado libremente. Se va de Duskendale con unos dientes menos de los que tenía cuando llegó. Aelor y Ser Barristan ya habían salido por la puerta antes de que el sonido del puño de Manfred impactando en el rostro de Ronald llenara la habitación. Puede que haya sido una mala jugada, su gracia. El hombre nos dio información valiosa. Aelor asintió sin aminorar el paso. Sí, lo hizo, y probablemente tengas razón.
Supongo que he visto demasiadas traiciones por dinero en Desembarco del Rey. Eso me ha vuelto hostil hacia aquellos que se vuelven contra su familia por tan poco motivo como el oro. Nunca le ha faltado oro, su gracia. Los que lo tienen lo ven de otra manera. Aelor no pudo discutir eso. Es una declaración verdadera. Es por eso que me gustas, Barristan, me pusiste en mi lugar. Le daré otro dragón por los dientes. Aelor regresó al comedor, encontrando que después de la ropa de cama muchos de los invitados habían tropezado con sus habitaciones. Los sirvientes se apresuraban, limpiando los derrames y reorganizando el desorden en el que los visitantes habían dejado su salón. Algunos ayudaban a este caballero o a ese lord a ponerse de pie y los conducían a sus habitaciones. Aelor se rió entre dientes. Veo que no me extrañaron. Ser Barristan, descansa bien. Nos levantaremos temprano por la mañana. Hay campesinos que entrenar, resacas que curar. Barristan el temerario asintió. Por supuesto, su gracia. Debo convocar un consejo de guerra por la mañana. Aelor asintió mientras se giraba para caminar hacia sus aposentos junto al mar angosto. Por supuesto, viejo amigo. Como Ronald tan amablemente confirmó, estamos luchando en una guerra después de todo. Aelor nunca sabría cómo había logrado Barristan reunir a los banderizos y a los caballeros de alto rango tan temprano por la mañana, pero cuando entró en el comedor privado casi todos ya estaban en sus puestos, luchando por desayunar pescado fresco del muelle. Luchar era el término adecuado, ya que la mayoría de ellos se movían con lentitud y Lord Birch parecía estar más dormido que despierto, pero estaban allí en cuerpo, aunque no en mente. Aelor les hizo señas para que se detuvieran cuando intentaron levantarse cuando entró, tomó asiento a la cabecera de la mesa y devolvió el corro de saludos de sus banderizos. Un sirviente le trajo su propio plato de bacalao humeante y una jarra de cerveza, y Aelor comió rápido y en silencio mientras los hombres a su alrededor volvían a curarse la resaca, riéndose para sí mismo cuando Lord Renfrew Riquer entró y fue recibido con una ronda de bromas de buen carácter. Se sentó al lado de Aelor, dándole un empujón en el hombro a su viejo amigo cuando el Targaryen le sonrió. Se ve feliz. Bien. El mundo necesita más felicidad. Después de varios minutos, se aclaró la garganta. Mis señores, hemos recibido noticias del valle. Todos los señores y caballeros, sin importar el estado de su enfermedad de la noche anterior, le prestaron toda su atención al instante. Jon Arryn ha llamado a sus estandartes. Estamos en guerra. Cada uno de los hombres tomó la noticia con calma, asintiendo con la cabeza. Lord Clayton Birch, aparentemente más despierto de lo que parecía, habló primero. Era un hombre corpulento aunque un poco bajo, unos pocos años por debajo de los 30 con una barriga que ya comenzaba a crecer. Mantenía su cabello rubio corto y su rostro bien afeitado, con ojos marrones y una nariz ligeramente grande. Aunque leal a Aelor, podía ser ambicioso y arrogante, así como perpetuamente paranoico sobre perder lo que era suyo. Esa paranoia había llevado a sus dos hermanos menores, el apuesto Alman y el delgado Morgan, a abandonar Birch Hall, y Aelor los había acogido como caballeros de la casa en su séquito personal. Esto fue útil tanto para Lord Birch como para el dragón de Duskendale. Lord Clayton podía descansar más tranquilo sin su miedo irracional a la traición de sus hermanos, y Aelor obtuvo dos espadas muy capaces. ¿Cuáles son sus planes, su gracia? Eso es lo que estamos aquí para discutir, amigo mío. He enviado un cuervo a Desembarco del Rey para informar a mi padre de lo que ha sucedido, aunque supongo que Varys ya lo sabe. El rey llamará a sus propios estandartes, por supuesto, y el cuervo que me convoca puede estar de camino. Tengo la intención de estar ya marchando cuando llegue. Las levas campesinas apenas han comenzado a entrenarse, su gracia advirtió Lord Donel Buquet de Anglers. El padre de Malesa tenía unos 40 años, era de estatura y complexión medias, con una cabeza de pelo negro y calvo salpicada de canas y un bigote caído. Era un hombre honorable, se había ganado el título de caballero en la Guerra de los Reyes de los 9 Peniques y, aunque no era un estratega ni un maestro con la espada, era sólido y firme. El nuevo mariscal de campo de Buquet respondió por Aelor. «Podemos entrenarnos mientras marchamos», dijo Renfred con un gesto de la cabeza hacia los otros hombres. «Tenemos los hombres para hacerlo. Haz un alto 1 o 2 horas antes del anochecer y enséñales a entrenar hasta el anochecer. Para cuando lleguemos a un verdadero campo de batalla, estarán más preparados que nunca». «Las levas no son fiables, sin importar su entrenamiento», respondió Lord Clayton. «Los caballeros y los séquitos son la única fuerza en la que podemos confiar». Ser Barristan habló desde su posición detrás de Aelor.
Es cierto, Lord Birch, pero con el apoyo adecuado, las lanzas de leva pueden cambiar el curso de una batalla. Si bien la mayoría de los campesinos nunca habían empuñado un arma antes de que los armáramos cuando ustedes llegaron, pueden aprender. Sir Manfred, con su voz como una piedra quebrada y su rostro ceñudo como siempre, habló por primera vez en la memoria de Aelor sin maldecir cada palabra. Lucharán como un muro. Solos, los cabrones no sabrán qué extremo de la lanza clavar en qué lugar y en quién, pero juntos lo harán bien. ¿Cuántos somos? Preguntó el tranquilo Lord Elwoodarte, bajo y delgado, con algunos pelos cobrizos sueltos que intentaba hacer pasar por barba. Con 19 años, había sido Lord desde que tenía 2 años, cuando una serie de enfermedades se llevó a su Lord padre y a la mayor parte de su casa, dejando al pequeño Elwood como el único sobreviviente de la casa Arte. Tenemos más de 6.000 hombres en total, respondió Sir Barristan. La mayoría son hombres de armas entrenados o caballeros. Un ejército relativamente pequeño, admitió Aelor, pero ya estamos reunidos. El valle apenas está comenzando a reunirse, y Lord Arryn tendrá que llevar de contrabando a Eddard Stark hacia el norte y a Robert Baratheon a las tierras de la tormenta para reunir a sus propios banderizos. Podemos atacar primero, dijo Ser Balman, que se situó lo más lejos posible de su hermano mayor. Aunque se mostraban relativamente corteses entre sí, no había ningún cariño entre los dos Birch mayores. Deberíamos atacar a los hombres del valle o a los señores de la tormenta antes de que puedan reunirse. Aelor había estado pensando lo mismo, al igual que la mayoría de los demás caballeros y señores presentes, a juzgar por la ola de asentimientos que siguió a la propuesta de Ser Balman. Tendrán más posibilidades una vez que se unan, coincidió Riker. Tenemos la ventaja de contar con la mayor fuerza ya reunida y equipada. El rey insistirá en vuestra presencia en Desembarco del Rey, Alteza, advirtió Ser Barristan. Aunque la sugerencia de Ser Balman es creíble, vuestro padre esperará que primero reforcéis la capital. Aelor asintió. Y así lo haré, aunque no me quedaré allí. Marcharemos a Desembarco del Rey, entrenaremos a nuestras tropas a medida que avancemos y aumentaremos nuestras tropas una vez allí. Luego marcharemos a través de las tierras de la tormenta. Tengo la intención de dispersar a tantas huestes de los señores de la tormenta como podamos. Si las tomamos poco a poco, tal vez podamos terminar con esta rebelión antes de que comience. El rey puede no aprobarlo, su gracia. El rey inició esta guerra, con la ayuda no despreciable de mi hermano. Tengo la intención de ponerle fin, lo apruebe o no. Aelor se puso de pie, instando a los demás a hacer lo mismo. Y con vuestros hombres, mis señores. La guerra está sobre nosotros. Marcharemos hacia Desembarco del Rey al anochecer. Elia Martell conocía a Rhaegar Targaryen mejor que casi nadie, y ni siquiera ella lo había visto venir. Cuando su marido ganó el torneo de Arenal, derribando a su propio hermano en la final, después de que ambos Targaryen rompieran 12 lanzas en el escudo del otro, Elia y todo el reino esperaban que el heredero al trono de hierro la coronara reina del amor y la belleza. No era el orgullo ni la noción de su propia belleza lo que la hacía creer así. Simplemente se esperaba que un ganador victorioso del torneo coronara a su esposa. Así había sido siempre y así sería siempre. Así que cuando el príncipe heredero de Rocadragón pasó por alto el palco real y colocó la corona de rosas de invierno sobre la cabeza de la joven Stark, Elia se sorprendió. Si bien su unión con Rhaegar no se había convertido en una unión de amor, había sido feliz, al menos para Elia. Ella había pensado que Rhaegar también era feliz, hasta el día en que se reveló que había robado a Lyanna Stark. La princesa de Dorne no había recibido ninguna advertencia ni ninguna palabra de Rhaegar antes o después de la entrega para suavizar el golpe. A decir verdad, todavía no lo había asimilado del todo. Su preocupación era más por sus hijos que por ella misma. Rhaenys tenía solo 2 años y Aegon era todavía un bebé, por lo que el escándalo de la traición de su padre a su madre no se daría cuenta hasta dentro de muchos años. Sin embargo, la guerra que había comenzado junto con la locura de su abuelo los amenazaba aquí y ahora. El valle había convocado a sus estandartes, y era lógico que el norte y las tierras de la tormenta estuvieran haciendo lo mismo. El rey Aerys había convocado a los suyos después de un discurso aterrador que incluyó al rey quemando vivo al mensajero con fuego salvaje, pero Elia no estaba segura de cuántos señores responderían. El epíteto de su buen padre de rey loco era bien merecido, y Jon Arryn era muy respetado en todo Poniente. Ella era tranquila, pero ciertamente no era estúpida. Si esta rebelión ganaba, sus hijos serían amenazas para quienquiera que los traidores eligieran como rey. Y en Juego de Tronos, las amenazas fueron eliminadas. Violentamente.
Elia llamó un rico barítono, y el corazón de la princesa Dorniense se paró cuando se dio vuelta para mirarlo. Por un instante, Elia pensó que su esposo había regresado y caminaba hacia ella con confianza. Pero no, este hombre era unos centímetros más alto y un poco más ancho de hombros y pecho, y tenía barba en un rostro que, aunque seguía siendo atractivo, no poseía la belleza cautivadora que tenía el de Raegar. Aelor saludó a la princesa, genuinamente complacida de ver que su buen hermano había regresado. En la opinión privada de Elia, el dragón de Duskendale era el único Targaryen con la cabeza bien puesta sobre los hombros. El reciente error de juicio de su esposo no había hecho más que confirmar esa creencia. Aunque a menudo estaba en Duskendale, gobernando como un señor, todavía visitaba con frecuencia Desembarco del Rey. Tenía debilidad por su sobrina Rhaenys y estaba enamorado del bebé Aegon, a veces parecía preocuparse más por los hijos de su hermano que por él mismo. Aelor también se había ganado la eterna amistad de Elia cuando reprendió con saña a su hermano mayor en Arenal, su ira había sido tan grande que cualquiera habría pensado que él era la mujer despreciada. Esa furia había sido terrible de contemplar. En esos momentos, con sus ojos violetas abiertos y sus brazos musculosos destruyendo todo lo que estaba a su alcance, ella había visto el único indicio de locura que Aelor había mostrado alguna vez. Elia se alegró de no haber estado con él cuando se enteró de la transgresión más reciente de Raegar. Se detuvieron a unos cuantos metros de distancia, Aelor hizo una reverencia y Elia hizo una reverencia formal. Sin embargo, la sonrisa del señor del Valle Oscuro era de cálida familiaridad y le puso una mano en el hombro, apretándolo para tranquilizarla. ¿Y cómo está mi mujer dormiense favorita? Elia se rió como una niña y le dio una palmadita en el brazo a Aelor cuando él le quitó la mano del hombro. Soy la única mujer dormiense que conoces. La sonrisa de Aelor se hizo más amplia. Tonterías. Estoy bastante relacionado con tu doncella Bait, si recuerdas. Talana, con las piernas largas y la flexibilidad impresionante, todo. La princesa soltó una carcajada y puso los ojos en blanco mientras su sonrisa se ampliaba. Por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? Ella estuvo hablando de ti durante semanas, hablando de cómo su príncipe dragón la enamoró. El príncipe dragón en cuestión adoptó una sonrisa traviesa. Si no recuerdo mal, ella me hizo olvidar todo lo que había pasado. Se rieron durante un buen rato y Elia se dio cuenta de lo agradable que era hacerlo de nuevo. Dios sabía que no había habido mucho humor en su vida últimamente. Incluso Aelor, que siempre se las arreglaba para sacarle una sonrisa, se había ido hacía algún tiempo. Había oído que había llegado a Desembarco del Rey el día que los Stark habían venido a exigir la liberación de Lyanna y se había ido esa misma noche. No podía culparlo. Todos en la Fortaleza Roja sabían de la obsesión del rey con el fuego y cómo éste despertaba sus necesidades más básicas. Los gritos de la reina eran terribles de escuchar. ¿Cómo están los niños?, preguntó Aelor, interrumpiendo su momentánea reminiscencia. Los ojos del príncipe se iluminaron al pensar en su sobrino y sobrina. Rhaenys está con Asara, cuidando a su gatito. Ah, sí, el infame Valerión el Terror Negro. Elia suspiró exasperada al pensarlo. Un título muy apropiado, te lo aseguro. Aegon está con su nodriza. Voy camino hacia allí ahora mismo. Me aseguraré de visitarlos a ambos mientras estoy aquí. Compré una muñeca nueva para Rhaenys, traída desde Volantis. Tiene ojos de obsidiana tan negros como Valerión y cabello de seda de maíz. Elia no pudo evitar pensar que Aelor estaba más emocionado ante la perspectiva de regalar la muñeca de lo que estaría Rhaenys al recibirla, y había pocas cosas que su hija amara más que los regalos. Sin duda la malcrías. La razón de su anterior aprensión volvió de repente con toda su fuerza y su alegría se disipó rápidamente. No es que no me alegro de verte, pero ¿por qué estás aquí? Tu padre acaba de mandarte a buscar esta mañana. La sonrisa de Aelor se desvaneció al instante. No hacía falta ser un genio para saber cómo reaccionaría Jon Arryn ante las exigencias de mi padre. Ya he llamado a mis estandartes. Están acampados fuera de la ciudad. Cualquier esperanza que Elia Martell hubiera albergado de que tal vez, solo tal vez, la guerra pudiera evitarse, dejándola a ella y a sus hijos sin más peligro que el excéntrico rey les había proporcionado por sí solo, murió en ese momento. Ya veo. Entonces marchas a la guerra. Aelor asintió con expresión sombría. Tengo la intención de dispersar a las huestes de los señores de la tormenta antes de que puedan reunirse. El norte también se levantó contra nosotros, como seguramente ya sabes. El señor dragón hizo una mueca. Las tierras de los ríos también lo harán.
Me ofrecí en una propuesta de matrimonio a cualquiera de las hijas de Oster Tully y recibí su respuesta apenas horas antes de que partiéramos. Afirmó que su hija mayor estaba de luto por su prometido, que había sido estrangulado recientemente, y que no consideraría ofertas por su hija menor hasta que Catelyn se hubiera recuperado y se hubiera casado ella también. No hacía falta una mente superior para darse cuenta de eso. Una respuesta ridícula. Sí. Me imagino que Tully tiene algo más planeado para sus hijas, y apostaría a que esos planes tienen que ver con las casas rebeldes. Elia sintió que su preocupación crecía. 4 de las 8 regiones, la mitad del reino, estaban en rebelión porque yo no podía complacer a mi marido. No sabía si sentirse culpable o enfurecida. ¿Cuántos hombres tienes? 6.000 por ahora. Recogeré más. ¿El rey te permitirá ir? Aelor se encogió de hombros. El rey no puede detenerme. No me quedaré de brazos cruzados mientras él y mi hermano destruyen una dinastía que necesitó campos de fuego y ríos de sangre para construirse. Elia asintió suavemente. Así que tampoco has recibido noticias de Raegar. Los ojos de Aelor se llenaron de una mezcla de rabia y dolor. Ninguno. Elia no tenía nada que decir en respuesta, y el señor de Duskendale pareció darse cuenta de eso. Me despediré de ti y de los niños antes de partir. Ahora voy a ocuparme de mi padre. Elia asintió. Buena suerte. Si conduces hacia las marcas dormienses, probablemente te encontrarás con la vanguardia de mi hermano. Es probable que Oberyn esté al mando. Los dos formarán una fuerza a tener en cuenta. Abrazó rápidamente a su buen hermano. Cuídate, Aelor. El rey empeora cada día. Aelor asintió y le besó la mano con suavidad. Haz lo mismo, Elia. Haré que esto se solucione, te lo juro. Mientras la princesa Dorneana observaba la espalda recta del dragón de Duskendale alejarse, no pudo evitar preguntarse si, al final de esta guerra, quedaría algo por arreglar. Cada vez que Aelor veía a su padre, parecía peor que la vez anterior. En el pasado, Aerys Targaryen parecía un rey. Su padre era alto y tenía un porte majestuoso. Le encantaba bailar, los bailes de máscaras y los festines. Siempre había sido excéntrico, incluso Aelor lo sabía, pero el reino había prosperado durante los primeros 12 años de su reinado. Tywin Lannister era el responsable de ello, es cierto, ya que el Lord Supremo de las Tierras del Oeste era la mano del rey más capaz que el reino había visto jamás, pero al menos su padre había logrado evitar que la corona cayera en la desesperación. Sin embargo, el desafío de Duskendale, la misma rebelión que le valió a Aelor una fortaleza y vasallos, había llevado los restos de cordura que Aerys Targaryen poseía al abismo más oscuro de la mente del rey loco. Sus celos hacia Tywin se desbordaron, y Lannister renunció a su puesto como mano del rey, dejando a Aerys gobernar sin restricciones. Fue entonces cuando todo se fue a la mierda. Padre lo saludó a Aelor con una alegría que ciertamente no sentía. El cabello de Aerys era largo y enmarañado, sus uñas aún más largas, curvadas como garras. Su porte, que alguna vez fue orgulloso, había sido reemplazado por una postura encorvada. La corona sobre la cabeza de su padre parecía empujar al incompetente rey que se encontraba debajo de ella al suelo. Aelor incluso podía ver algunas heridas recientes que el trono de hierro le había infligido a Aerys, y las docenas de costras de las anteriores. Aelor, dijo su padre con voz ronca, como si el hombre desconfiara del lenguaje mismo. Aelor supuso que ese podría ser el caso. El rey Aerys ciertamente desconfiaba de todo lo demás. Tienes un ejército fuera de mis puertas. El dragón de Duskendale se arrodilló bajo el trono de hierro. Un ejército está aquí para servirle, su gracia. Aelor se levantó después de unos momentos, sabiendo que si esperaba a que su padre le ordenara que se levantara, permanecería de rodillas durante horas. Aerys no pareció darse cuenta, todavía paralizado por su primera declaración. Tienes un ejército fuera de mis puertas. Te convoqué ayer por la mañana. ¿Cómo es que estás aquí? Aelor miró a su padre a los ojos, lo cual no era poca cosa teniendo en cuenta que los ojos de Aerys apenas eran reconocibles como humanos. A Aelor le recordaban más a un depredador acorralado que a un rey. Me tomé la libertad de llamar a mis estandartes hace días, su gracia. Los ojos de Aerys se llenaron de ira y se inclinó hacia adelante en su trono de hierro retorcido. Yo no ordené eso. Tú eres mi hijo, tú sigues mis órdenes. No, no ordenaste eso. Solo maltrataste a tus preciados perros y esperabas que nunca te mordieran. Sí, padre, como siempre. Solo tenía la intención de tener a mis hombres listos para servirte más rápido, así que no necesitas esperar a que lleguen.
Esto pareció apaciguar un poco al rey, ya que Aerys se reclinó en su trono. Aelor deseaba terminar esta reunión lo más rápido posible, y con ese objetivo en mente no perdió tiempo con preámbulos. Escuché que estamos en guerra. Con tu permiso, pido permiso para reunir a los hombres de Lord Bywater y marchar sobre las tierras de la tormenta con ellos combinados con mi propia fuerza. Aerys casi gruñó. Él me sirve. Sí, su gracia, yo también. Solo deseo poner en su lugar a estos traidores, por la gloria del rey Aerys y la casa Targaryen. Ya he enviado misivas etiquetando a los lores Arryn, Stark y Baratheon como traidores, balbuceó la vieja voz perteneciente al aún más anciano Lord Owen Bywater. A Aelor nunca le había gustado ese hombre. Era bastante amable, eso era cierto, pero el reemplazo de Tywin Lannister como mano del rey era tan útil como los pezones en un peto. Sí, mi señor, y no he hecho nada más, espetó Aelor, lo que hizo que el anciano mano frunciera el ceño en señal de insulto. Bien. Déjate insultar. Los 7 saben que no puedes hacer nada más. Aelor volvió su atención a su padre. Padre, te lo ruego, permíteme terminar esta guerra. Que canten las alabanzas del rey Aerys, de cómo terminó una guerra antes de que pudiera comenzar de verdad. Aerys miró a su segundo hijo durante un largo rato, y Aelor lo miró a los ojos. Cuando finalmente habló, le dirigió un dedo nudoso y lleno de cicatrices, con la garra en forma de uña apuntando hacia abajo. El tono del rey era sospechoso, desconfiado, enfadado. ¿Deseas que la gente te ame más a ti que a mí? Podría ser un enano feo e imbécil y aún así lograrlo sin mucha dificultad, padre. No lo hago, su gracia. Usted es el rey. Solo pretendo ayudarlo a consolidar y proteger su reino. Esta ronda de miradas fue más larga que la primera, y Aelor sintió que se le estaba agotando la paciencia. Sin embargo, se mordió la lengua. No le haría ningún bien a su familia, rota como estaba, muerta, y Aelor sabía sin lugar a dudas que la mente de su padre había retrocedido hasta el punto de que mataría voluntariamente a su propio hijo. Cuando el rey Aerys habló de nuevo, se levantó, haciendo que los otros cortesanos también se pusieran de pie. Aelor no les había prestado atención. Todos y cada uno eran unos laméculos, concentrados solo en aumentar sus posiciones halagando a su rey con elogios que no sentían. Aelor no se preocupaba por ninguno de ellos. Ir. Esa sola palabra significaba permiso y despedida a la vez, y Aelor no perdió tiempo en salir. Gracias, su gracia. Ser Manfred Darke, Lord Arte y Lord Riker lo esperaban fuera del salón principal. Aelor había dejado a Ser Barristan a cargo de sus fuerzas fuera de la ciudad. El príncipe dragón temía que, al ver el blanco de su armadura, el rey exigiera que Ser Barristan permaneciera en desembarco del rey. Aelor se negó a correr el riesgo de esa posibilidad. Era un guerrero letal, una verdad de la que se enorgullecía y se esforzaba por mantener, pero Ser Barristan tenía experiencia en la guerra que Aelor sabía que necesitaría en el conflicto que se avecinaba. Envía un jinete a Lord Bywater. Su fuerza estará lista para marchar cuando llegue al bosque real. Desde allí marcharemos hacia Puerta de Bronce. Lord Arte se apresuró a obedecer, siempre diligente y puntual cuando recibía órdenes, y se alejó rápidamente hacia el patio donde había dejado su palafrén. Supongo que el rey ha aprobado vuestro plan, mi señor, reflexionó Riker. No ha tardado mucho. ¿Es impío que un hombre tema la compañía de su propio padre? Si es así, los 7 seguramente me despreciarán. Solicité permiso lo más rápido que pude y me fui. El tiempo es esencial, después de todo. ¿Cuándo nos vamos? Al anochecer. Encárgate de los preparativos, Ren. Escudo fuerte. Espada más fuerte, respondió Lord Riker antes de caminar con confianza en la misma dirección en la que acababa de ir Lord Arte. Manfred le dijo a Aelor a la roca que estaba a su lado, ven conmigo. El hombretón se puso obedientemente a caminar detrás de su señor feudal, siguiendo al príncipe Targaryen mientras se adentraba en la fortaleza roja. El mayor obstáculo ha sido eliminado, al menos por el momento, pensó Aelor Targaryen mientras atravesaba apresuradamente el castillo donde había nacido y crecido. Ahora solo me queda una guerra por ganar. Rhaenys se parecía cada vez más a su madre. La pequeña todavía estaba formando palabras y balbuceaba de manera ininteligible pero feliz a la muñeca que él le había traído. Aelor no pudo evitar sonreírle desde la puerta, sabiendo que la pequeña princesa crecería hasta convertirse en una belleza que rivalizaría incluso con Azar Ahraine, quien sostenía otra de las muñecas que Aelor le había regalado a la niña, jugando con ella. La pequeña princesa tenía a su tío envuelto alrededor de sus pequeños dedos de color oliva, y toda la fortaleza roja lo sabía. A Aelor no le importaba. Lucharía y moriría por esa niña.
Gracias tanto a su padre como al de él, muy bien podría lograrlo. ¿Puedes entrar, sabes? Elia apareció junto a él, con el pequeño Aegon descansando profundamente en sus brazos. La princesa dormiense siempre había sido tranquila, incluso cuando se movía, y Aelor se sobresaltó un poco ante su repentina aparición. El príncipe Targaryen sonrió al ver al bebé dormido que tanto le recordaba a su hermano. Lo sé, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Esta noche marchamos hacia las tierras de la tormenta. Le pedía a Sara que le diera la muñeca. Ciertamente parece que le gusta. Elia Martell se rió. Por supuesto que sí. Siempre le encantan los regalos. Elia le ofreció el bebé que dormitaba en sus brazos a Aelor, pero él negó con la cabeza de mala gana. Será mejor que no lo haga. Mis hombres ya están siendo despertados y se están preparando para marchar. Debo unirme a ellos. Solo te estaba esperando a ti. Elia frunció el ceño confundida. Ser Manfred llamó a Aelor en voz baja. El hombretón dio la vuelta a la esquina, con el rostro impasible, incluso mientras se inclinaba ante la hermosa mujer que tenía delante. Elia alzó una ceja y miró a Aelor en busca de una explicación. Princesa Elia, este es Ser Manfred Darke. Es grosero y salvajemente mezquino, pero es el hombre más leal que he conocido y un buen amigo para mí. Aelor miró a la mujer dormiense directamente a la cara, sus ojos violeta oscuro escudriñando los de ella, casi negros. Lo dejo aquí contigo, como tu escudo jurado. Lo echaré de menos en el campo de batalla, pero su negocio aquí es mucho más importante, aunque rezo a la madre para que nunca tenga que hacerlo. Los números contra nosotros son grandes y la locura de mi padre empeora. Si desembarco del rey cae, tú y los niños correréis el mayor peligro de todos, si no por parte de los rebeldes, por parte del propio rey. A Elia no le gustaba que hablaran de que su mayor temor se estaba haciendo realidad, especialmente viniendo del hombre con quien tenía su mayor esperanza de evitarlo. Desembarco del rey está bien defendido, sus puertas, se puede romper, interrumpió a Aelor con suavidad. Si eso sucede, Ser Manfred ha recibido la misión de sacarte a ti y a los niños, así como a mi madre y a Viserys, de la ciudad. Nunca me ha fallado antes y sé que no lo hará en esta ocasión. Si llega el momento, debes hacer exactamente lo que él dice, si no por ti, al menos por Rhaenys y Aegon. El dragón de Duskenda le sostuvo la mirada de la lanza delicada durante un largo momento, con el rostro serio. ¿Lo entiendes, hermanita? Elia solo pudo asentir, el miedo por sus hijos y por el joven Targaryen que tenía frente a ella le hacía casi imposible hablar. Aelor bajó la mirada hacia el bebé en sus brazos, su rostro sombrío se iluminó con una triste sonrisa por un instante antes de darse la vuelta abruptamente y alejarse, sin ofrecer palabras de despedida ni esperar recibir ninguna. Elia solo pudo verlo irse por segunda vez ese día, preguntándose si podría ser la última vez que lo vería. Ser Manfred Darke habló cuando Aelor dobló una esquina y desapareció. La voz del caballero era casi tan fea como su rostro. Estoy aquí para servir, princesa. Elia asintió distraídamente. Oremos para que nunca tengas que hacerlo, Ser Manfred. La princesa dormiense se dio la vuelta y entró en la habitación donde su hija jugaba a ignorar, como solo los niños podían hacerlo, los peligros en los que se encontraba. Oremos con fuerza. El caballero con una cuchillada blanca en su escudo azul golpeó alto, haciendo que su estrella de la mañana cayera con fuerza sobre el yelmo del Targaryen. Un escudo de roble y acero con bandas lo desvió a un lado, y su portador aprovechó el momento para cortar con su espada al hombre de las tormentas. El escudo azul lo recibió, la estrella de la mañana chasqueó su cadena y silbó hacia la cabeza del portador de la espada. Aelor Targaryen se agachó y la bola con púas apenas rozó la parte superior de su casco. El guerrero de las tormentas, de la casa Asti, volvió a girar el arma encadenada y la blandió con todas sus fuerzas hacia su oponente. El príncipe dragón giró justo fuera de su alcance y el mortal trozo de acero rozó su espalda, pero se lanzó hacia él de un solo movimiento. Antes de que el caballero sin nombre pudiera traer su escudo para defenderse, la espada de Aelor Targaryen atravesó la cota de malla que había entre su casco y su peto, perforando la piel, la arteria y la garganta. La sangre brotó y corrió por la cota de malla y el peto, dejando un río rojo a través del azul agua de su sobreveste. Antes de que Morningstar tocara el suelo, otro caballero ocupó su lugar, este con la armadura abollada y el escudo destrozado de un caballero errante. Son los dragones en mi escudo. Atraen a los oponentes como una prostituta de Lisendi. Este caballero llevaba la espada y el escudo característicos, al igual que Aelor.
Avanzó rápidamente, tratando de atrapar al príncipe dragón mientras aún se estaba recuperando de matar al caballero Morningstar, pero Aelor lo igualó golpe por golpe. Le tomó la mitad del tiempo derribar a este hombre, Aelor le cortó las piernas antes de clavar su acero forjado en el pecho del caballero derribado. Llegaron 3 más, 2 caballeros erguidos más y un simple hombre de armas, y los 3 pronto cayeron al suelo. Y así siguió, Aelor no pudo decir cuánto tiempo y no le importó. Aelor se sentía vivo en la batalla, su espada era un torbellino de muerte acerada, su escudo era tanto una defensa como un ataque. Su mente nunca trabajó más rápido, su espada nunca se balanceó más rápido y su cuerpo nunca se sintió más fuerte que cuando estaba en el campo de batalla. En cierto sentido, era extraño. Él mismo nunca había sentido más vida que cuando tomaba la de otra persona. El príncipe dragón estrelló su escudo contra la cara de un hombre sin casco mientras desarmaba, en todos los sentidos de la palabra, a un oponente de una altura imponente que llevaba los 9 unicornios plateados de la casa Rogers en el pecho. Acortó los gritos del hombre con una estocada hacia abajo, perforando el mismo corazón que bombeaba sangre de la herida abierta donde solía estar su brazo. El dragón de Duskendale se puso de pie, extrajo su espada del pecho del hombre ahora muerto y se giró para encontrarse con la espada que se dirigía hacia él. Al menos, esa había sido su intención. Hubo una repentina falta de espadas. Cuando Aelor salió de su bruma de batalla, descubrió que no solo no había espadas que intentaran matarlo en ningún lugar cercano, sino que también parecía haber una falta de cuerpos, vivos de todos modos. Ciertamente había muchos cadáveres. Su gracia llamó una voz familiar, y el príncipe dragón se giró para ver a un caballero con armadura de esmate blanco abriéndose paso entre los muertos hacia él. La capa blanca de Ser Barristan Selmy estaba cubierta de sangre, pero nada de ella parecía ser suya. Se movió a través del campo de batalla, que había cambiado mucho desde la última vez que Aelor había tenido tiempo de notarlo. El sonido metálico del acero y los gritos de los hombres y los caballos parecían haberse calmado, reemplazados por un silencio inquietante que era interrumpido periódicamente por el grito de un hombre moribundo. O 2. Tal vez 10. Aelor no podía decirlo realmente. Era difícil diferenciarlo por encima del sonido de su propia respiración agitada. 7 infiernos, siempre me olvido de esta parte. La espada negra en su mano parecía haberse vuelto exponencialmente más pesada en los últimos momentos, y su escudo negro con los dragones blancos en guerra casi arrastraba su brazo izquierdo al suelo. Todo parecía doler, incluso hablar. Ser Barristan. Se han dispersado, su gracia. La caballería de Lord Riker tomó la retaguardia. Así que la maniobra de distracción funcionó. Y yo que pensaba que era nuestra enérgica carga. Es bueno saberlo. Aelor registró los restos de su vanguardia, que en su día contaba con 400 caballeros montados, alrededor del campo a su lado y detrás de él. La mayoría no llevaban monturas, pues habían perdido sus monturas, como le había ocurrido a Aelor a causa de las lanzas de las líneas de las tierras de las tormentas. La fuerza de flanqueo de Lord Riker, otros 700 caballeros, tenían sus monturas en el campo de batalla como un muro de caballos, sin duda en mucho mejor estado que sus propios hombres. Supongo que esa era la intención. El martillo y el yunque y todo eso. Es curioso, pero la canción nunca menciona lo desagradable que es para el yunque. El caballero de la Guardia Real se quitó el casco y Aelor se dio cuenta de que estaba ardiendo vivo dentro de su armadura, lo que lo impulsó a hacer lo mismo. Hundió la punta de su espada en el suelo, sosteniendo el casco con la cresta de llamas blancas en la mano de la espada. Tendré que afilarlo más tarde. Espera, ahora tengo un escudero para eso. Una punzada de preocupación lo atravesó entonces, ya que no podía recordar haber visto al niño desde que su corcel cayó. ¿Dónde está Alaric? Aquí, mi señor, dijo una voz detrás de él, y Aelor casi saltó de su armadura, girándose para encontrar al muchacho de 14 años a unos pocos pies de distancia, con la espada ensangrentada. No llevaba casco, la cara del muchacho era tan verde como el estandarte de la casa Birch. Alto y delgado, Alaric de la casa Langward tenía 14 años y había sido el escudero de Aelor durante 3 días. El señor dragón y su ejército se habían fusionado con Lord Ontos Biwater del Bosque Real y sus vasallos en Langward Hall, a solo unas pocas millas de donde se encontraban ahora. Lord Harman Langward, de 70 años y tan cascarrabias como cualquiera que Aelor hubiera conocido, había ofrecido instantáneamente a su bisnieto como escudero al enterarse de que Aelor ya no tenía uno. Había nombrado caballero a Jeremy Riker, el hermano de Renfrew y ahora un guardabosques de la Guardia de la Noche, después del maldito torneo en Arenal.
Aelor había aceptado, principalmente para lograr que el anciano cascarrabias cerrara la boca. El cabello castaño de Ser Barristan estaba pegado a su frente cubierta de sudor, pero sonreía. Su escudero lo hizo bien, su gracia. Se mantuvo a su lado durante toda la carga. Traté de ponerme detrás del caballero con la estrella de la mañana, su gracia, dijo el muchacho, con el rostro todavía maravillosamente enfermo, aunque su voz tranquila era firme. Una lanza se interpuso en mi camino, y luego otra. Aelor se había encariñado con el tímido muchacho en los pocos días que lo había conocido, y se sentía maravillosamente culpable por haberse olvidado de él durante el calor de la batalla. ¿Estás herido, Alaric? No, su gracia, dijo el muchacho, con su pelo negro y peludo empapado de sudor. Solo y mi estómago, y pasaron solo unos momentos antes de que el muchacho depositara el contenido de su estómago sobre el cadáver más cercano, para luego intentar apuntar a otro lado y, en cambio, cubrirse las botas blindadas. Aelor sonrió con simpatía. Tuve la misma reacción en mi primera batalla. Barristan también sonrió. Lo recuerdo. El sonido de los cascos atronadores lo interrumpió y Lord Renfrew se acercó a caballo junto a varios caballeros, con la visera de su casco con púas levantada y su martillo de guerra ensangrentado. Ren, llamó a Aelor alegremente. Veo que todavía tienes tu caballo. ¡Qué suerte! Parece que he perdido el mío. Un escudo fuerte. Renfrew sonrió. Espada más fuerte. Esta sensación de extravío debe estar extendiéndose. Tu escudero parece estar perdiendo su desayuno. No seas duro con él, viejo amigo. Nosotros hicimos lo mismo. Riker se rió. Eso hicimos. Tengo un regalo para ti. Hizo un gesto con la mano y dos caballeros que Aelor no reconoció se adelantaron, con otro hombre con armadura a caballo entre ellos. Un prisionero a juzgar por su falta de arma y el hecho de que sus muñecas estaban atadas a su caballo, tenía 3 hebillas doradas en su sobreveste y un corte sangriento en la articulación de su armadura del codo. No tenía casco, y mostraba un largo cabello rojo y ojos verdes que lo miraban desde un rostro magullado de casi 30 años. Te presento a Lord Ralph Buckler, señor de Wendwater. Aelor miró al hombre con frialdad, ignorando dirigirse a él por el momento. ¿Tienes otros? Lord Bryce Rogers, uno de los vasallos de Buckler, y varios caballeros más. Los estamos clasificando ahora. ¿Pérdidas? No perdí más que 40 o 50. Se desintegraron antes de que mi buen padre tuviera la oportunidad de avanzar con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, no sé qué pasará con su vanguardia, su gracia. Aelor asintió con tristeza. Yo tampoco. Ralph Buckler tenía una voz profunda, algo sorprendente para un hombre de estatura más baja que la media y complexión delgada. Solo estaba siguiendo las órdenes de mi señor, mi príncipe. Aelor resopló. Aparentemente ya no soy tu príncipe, Lord Buckler. Ese honor parece pertenecer a Robert Baratheon, o quizás a Eddard Stark. Dime, ¿ya resolvieron ese detalle en particular entre ustedes? El rostro de Buckler se sonrojó, aunque por el miedo que se reflejaba en su rostro era muy consciente de lo corta que podría haberse vuelto su expectativa de vida. Tu padre quemó vivo a Lord Stark. Aelor asintió. Sí, lo hizo. Yo estaba allí. No digo que mi padre tuviera razón en esa acción, pero creo que la rebelión es algo bastante drástico, ¿no crees? Buckler casi gruñó, perdiendo un poco de miedo en su ira. ¿Y quemar a un hombre mientras su hijo se estrangula tratando de liberarlo no lo es? Riker ladró desde lo alto de su semental. Cuida tu tono. Aelor hizo un gesto con la mano para que su amigo se fuera, apretó la mandíbula y entrecerró la mirada. Cualquiera que sea tu justificación, te rebelaste contra la dinastía Targaryen. Y ahora un Targaryen te tiene prisionero. Me pregunto qué voy a hacer contigo. Como dije, yo estaba, siguiendo las órdenes de tu señor, sí. La sonrisa de Aelor era todo encanto, aunque su mirada no lo era en absoluto. ¿Por qué no me cuentas todo sobre ellos? El mensajero llevaba una sobreveste negra y verde con una media luna blanca en el pecho derecho. Al menos, se suponía que esa era la combinación de colores. Gracias a la herida mal vendada que le había causado un hacha en el hombro derecho, que se había clavado profundamente y le había dejado el brazo inutilizable, todo parecía rojo. Puerta de Bronce se había rendido sin incidentes. Después de rodear el enorme pero sencillo castillo con las grandes puertas de bronce que le daban su nombre, Aelor había exhibido a Lord Buckler y al alto y corpulento Lord Bryce Rogers ante los muros. Lady Buckler resultó ser la hermana de Lord Rogers, y el miedo por su esposo y su hermano, así como por los 10.000 fuertes leales a los Targaryen que rodeaban su fortaleza, había hecho que la regordeta mujer,
tan sencilla como su castillo, entrara en razón. Había abierto las puertas de bronce y Aelor Targaryen las atravesó sin problemas. La batalla librada esa mañana a solo 1 milla al norte había sido corta y sangrienta, pero también relativamente insignificante. Lord Buckler había contado con solo 2000 hombres, un buen número de ellos reclutas sin entrenamiento. Sus líneas habían sido rotas por menos de 1000 caballeros montados, muchos de los campesinos inexpertos habían arrojado sus lanzas al suelo y habían huido antes de que la cuña de lanzas, liderada en la punta por un demonio con armadura negra con llamas blancas en la cresta de su casco, los hubiera embestido. El resto se había roto cuando Lord Riker, tras deslizarse por su flanco derecho y haberse colocado detrás de sus líneas manteniéndose en las colinas, se estrelló contra su retaguardia. La infantería leal al mando de Lord Buckwell y Lord Bywater ni siquiera había tenido tiempo de llegar al campo de batalla. Solo el centro, ocupado por los sirvientes de Buckler y los principales caballeros que le habían jurado lealtad a él y a sus vasallos, había ofrecido mucha resistencia. Allí había estado Aelor. Casi 200 caballeros, la mitad de su vanguardia, habían muerto luchando junto a él, pero habían roto las líneas de los habitantes de las tormentas. El salón de Lord Buckler era cuadrado y tan sencillo como el resto de Bronzegate, pero albergaba a más de 100 personas, y fue allí donde Aelor y sus consejeros habían comido. Lord Buckler, con el brazo vendado y el rostro morado por los hematomas, había sido confinado como prisionero en sus propias habitaciones con su esposa Allerie y sus 2 hijos pequeños, Andrews, de 6 años, y Roanne, de 3. Estaban bajo vigilancia en su propio castillo, algo humillante, sin duda, pero estaban tan cómodos como cualquier prisionero de guerra podía esperar estar. Lord Rogers, por otro lado, había maldecido brutalmente a Aelor después de que se supiera que el caballero alto con la sobreveste de unicornio plateado que el príncipe dragón había asesinado había sido su hijo y heredero de 16 años, y ahora se estaba pudriendo en las celdas de su buen hermano. Lord Varys Tanasti, del castillo de Aglow, había estado al mando del centro de Buckler. Él, junto con su hermano y 2 primos, había muerto allí. El mensajero ya estaba casi en camino, medio muerto, pero decidido a entregar sus noticias. Su gracia, graznó el hombre, de unos 20 años con la nariz rota 3 veces, pero con un rostro hermoso. Aelor se puso de pie de inmediato, olvidándose de la humilde comida de venado y patatas mientras corría hacia el caballero herido con los colores de la casa Fey. «Siéntalo». Casi rugió el señor dragón, y rápidamente colocaron una silla detrás de las rodillas del hombre. Los 2 centinelas que lo sostenían lo sentaron tan suavemente como pudieron. «Tengo noticias, mi señor». Los ojos castaños del caballero estaban llenos de dolor, pero siguió adelante con obstinación antes de que Aelor pudiera responder. «Lord Baratheon, está en Summeray. Derrotó a Lord Fell, Lord Grandison y Lord Caferen, uno por uno. Hace 2 días. Lord Fell está muerto». Aelor se arrodilló junto al hombre gravemente herido. «¿Tu nombre?» «Ser Roland Rawlins, su gracia». Ser Rawlins tuvo que hablar entre jadeos y con los párpados cada vez más cerrados. «Lord Baratheon sabe y sabe que vienes, mi príncipe. Solo tiene 4000 hombres con él y va a reunir al resto donde y está él». Ser Rawlins cayó inconsciente y Aelor se irguió en toda su altura. «El maestre, ahora. Muévete». Sus hombres se apresuraron a obedecer, 4 de ellos levantaron a Ser Roland y casi corrieron hacia la cámara del maestre mientras otros se apresuraban a rodear al hombre en persona, un anciano nórdico llamado Arrion, desde donde estaba atendiendo a los heridos de la batalla esa mañana. Aelor se volvió hacia la mesa principal, donde todos sus consejeros lo miraban fijamente, la mitad de ellos todavía medio fuera de sus asientos por el sobresalto cuando Ser Roland entró de repente. «Ser Barristan», ordenó Aelor, con los ojos enfocados. «Quiero que los mejores exploradores que tenemos viajen a Summeray y encuentren y rastreen el ejército de Baratheon. Quiero saber sus números y cuántos de sus señores aún no se han fusionado con él». De inmediato, su gracia respondió el caballero de la Guardia Real, pero Aelor no había terminado. «Envía un mensajero por el camino de los huesos para tratar con los dormienses y otro hacia el dominio. Los Tyrelli seguirán reuniéndose, pero él debe reunir la primera fuerza considerable que pueda y ordenarles que cierren el camino real al sur de desembarco del rey. No podemos permitir que Baratheon se unifique con los señores Arryn o Stark. Lo mantendremos en las tierras de la tormenta y acabaremos con él aquí. Los dormienses deben marchar a toda prisa por el camino de los huesos y cerrarle el paso a Dorne». Ser Barristan asintió y se dio la vuelta, saliendo del salón a grandes zancadas mientras ya daba órdenes.
Lord Riker estaba de pie, con el plato de carne de ciervo enfriándose frente a él olvidado. Parece que Lord Buckler estaba diciendo la verdad sobre su vasallo desobediente. Los Fey habían jurado lealtad a los Buckler, junto con los Rogers y los Astis, pero Aelor se había dado cuenta poco después de la batalla de que solo los dos últimos habían estado presentes. Ahora sabía por qué. Lord Buckler gruñó. Pero no mencionó Sumerai. Le ordenaron que nos retuviera aquí. Baratheon probablemente sabía que era una tarea imposible y no se comunicó con nadie más. Lord Ontos Bywater de Kingsword, de rostro demacrado y cabello cobrizo que mantenía corto, arrugó la cara en estado de shock. ¿Sacrificó a sus hombres? Aelor volvió a sentarse, mirando su plato pensativo. Él también lo hizo. Tenía 10.000 hombres cayendo sobre su cabeza, y sus banderizos apenas habían comenzado a recuperarse. Tenía que ganar tiempo, especialmente cuando Fey y sus aliados permanecían leales a la corona. Aelor levantó la vista y agitó la mano en dirección al salón. Funcionó. Cuanto más tiempo esté aquí, más tiempo tendrá para reunir tropas. Lord Birch enarcó una ceja. ¿Cómo llegó a Sumerai tan rápido? Según Rawlins, solo tiene 4.000 hombres. Esa es su comitiva y todos los hombres que pudo reunir sobre la marcha. Sabía que tenía que acabar con los leales rápidamente y lo hizo. Riker frunció el ceño confundido, aunque él también se sentó y siguió comiendo. Entonces, ¿por qué de repente tiene la intención de reunir sus fuerzas en Sumerai, tan cerca de los Tyrell? ¿Por qué no regresar a su sede del poder? Porque si Ser Rawlins no nos hubiera contado sobre la ruina del castillo de mi antepasado, ¿a dónde estaríamos Ren? La comprensión se dibujó en el rostro de Lord Riker. Tormentas finales. Aelor asintió. Atacamos a esta fuerza por la misma razón por la que él la abandonó. No puedo tener una presencia enemiga sustancial en la retaguardia. Si convergiésemos en Bastión de Tormentas y sitiásemos un castillo que sea considerado inexpugnable, Baratheon terminaría de reunir a sus hombres y entonces estaría en la posición perfecta para jodernos por completo. Lord Arte estaba sentado al lado de Renfred, quien a su vez estaba directamente al lado de Aelor, pero el dragón de Duskendale todavía tenía problemas para escucharlo cuando habló. O ignorarnos por completo y marchar para unificarse con Lord Stark y Arryn. Bywater, que según la limitada experiencia que Aelor había tenido con él, le había parecido al príncipe un estratega entusiasta pero incompetente, fue el siguiente en hablar. ¿Y los Tyrell? Aelor negó con la cabeza. Mace Tyrell tiene muchos hombres, pero es un tonto. Un tonto con 40.000 soldados es menos útil que un genio con 50. Tienen a Ramdil Tarly, señaló Riker. Es cierto, y solo puedo esperar que Tyrell le haya dado el mando total, aunque de alguna manera lo dudo. Lord Buckwell siempre había estado dispuesto a trabajar, y la guerra no había cambiado eso. ¿Cuál es nuestro próximo paso, su gracia? Asediar Bastión de Tormentas está fuera de cuestión. Solo tendrán una fuerza mínima, ya que Baratheon ya marchó hacia Sumerai, pero incluso eso probablemente sería suficiente para contenernos durante un período prolongado. Sumerai era un castillo de placer y no era muy defendible incluso antes de que se incendiara. Baratheon no está fortificado, pero tampoco espera que me dirija directamente hacia él. ¿Y nosotros somos? No, no lo somos. Aelor se puso de pie en medio de las confusas divagaciones de sus consejeros. El Estrella de la Tarde no tiene suficientes barcos para llevar su fuerza a la bahía de los destructores de barcos. Solo pueden transportar desde la isla de Tart la corta distancia por el estrecho de Tart hasta Drakesgrave, donde Lord Selwyn probablemente reunirá a sus vasallos del continente. Desde allí marcharán por tierra hasta Sumerai. Riker también se puso de pie, sabiendo a dónde se dirigía esto. Potencialmente podemos atraparlos cuando desembarquen. Tart tiene otros 3 o 4.000 hombres. Aelor asintió. El objetivo de toda nuestra campaña era dispersar a las huestes de los señores de la tormenta antes de que pudieran marchar. Incluso si Baratheon está en Sumerai, no veo la necesidad de alterar ese curso de acción. Mientras los Tyrell y los Dornienses hagan lo que les han ordenado y lo mantengan encerrado en sus propias tierras, podemos desmembrarlo pieza por pieza. Lord Buckwell sonrió levemente bajo su enorme bigote. Vamos a quitarle las astas al ciervo. Aelor apuró su jarra de cerveza antes de darse la vuelta para marcharse. Claro que sí. Prepara a los hombres. Esta noche marcharemos a la fuerza. Se rumoreaba que Lord Selwyn Tart, el lucero de la tarde, era un hombre muy competente, un buen hombre que cumplía con rapidez y eficacia lo que se le ordenaba.
Por eso, Aelor se sintió decepcionado cuando llegó a la cima de la cresta y vio que las galeras seguían desembarcando hombres bajo el sol amarillo sobre rojo y la luna blanca sobre azul de la casa Tart. Supuso que podía entenderlo, sin embargo. Solo le debería haber llevado la mitad del tiempo que le tomó marchar la distancia relativamente corta desde Puerta de Bronce hasta Drakesgrave, pero las tormentas que dieron a las tierras de la tormenta su nombre habían iniciado un aguacero torrencial que no había amainado hasta 2 días antes. 10.000 hombres necesitaban una cantidad considerable de tiempo para moverse en circunstancias perfectas, y como las tormentas convertían los caminos en barro, sus carros de suministro se quedaban atrapados en el lodo, lo que ralentizaba los movimientos de su ejército hasta el punto de que Aelor Targaryen había estado a punto de arrancarse el cabello plateado de raíz. La única ventaja era que también había ralentizado al ejército de Selwyn. El estrecho de Tart estaba protegido de las peores tormentas por las montañas de la isla del mismo nombre, pero solo un tonto intentaría transportar a cientos de hombres armados a través de las aguas en una sola vez. Selwyn Tart no era ningún tonto, a juzgar por las líneas defensivas que sus vasallos de tierra habían establecido para defender a las tropas que desembarcaban, aunque seguramente habían estado rezando para no necesitarlas. Tenían que saber que los superaban en número en una proporción de más de 2-1, y la posición de Drakesgrave no les daba ningún lugar al que huir. Debían estar apostando a que Aelor marcharía sobre Bastión de Tormentas, supuestamente indefenso, y los dejaría escabullirse y unirse en Estivalía. Aún así, Estrella de la Tarde había estado preparada. Ante Aelor había un mar de estandartes que lucían las plumas blancas cruzadas sobre un campo marrón de la casa Penrose de los Pergaminos, el pajar amarillo sobre un campo naranja de la casa Errol de la casa del pajar, y el pabellón amarillo acuartelado sobre un campo azul y ramas de laurel verde sobre un campo blanco de la casa Musgo de Drakesgrave, cuyo pequeño castillo y ciudad se alzaban a unos cientos de metros detrás de las líneas de los Stormlanders, casi sobre el agua de los estrechos, donde los hombres de Tart estaban saliendo a toda prisa de las galeras. 2 trincheras a medio cavar bordeaban el campo al frente, y los Stormlanders se apresuraban a formar un muro de escudos detrás de ellos. Aelor Targaryen se dio la vuelta para montar su semental negro, el segundo de los 4 córceles que tenía en tiempos de guerra. El primero había muerto en las afueras de Puerta de Bronce, y Aelor sabía que había muchas probabilidades de que éste no sobreviviera a esta batalla. Era una parte inevitable de la caballería. Los caballos morían bajo tu mando a montones. Solo podías esperar no seguirlos pronto a la muerte. Formad una cuña, gritó, y las voces y el cuerno de guerra transmitieron la orden a lo largo de toda su línea. Era la misma formación que había utilizado en Puerta de Bronce. Supongo que soy una mente militar poco original, pero las cosas se convierten en la norma con el trabajo. Este no es el momento de ser demasiado creativo por mi propio bien. Había reunido a casi toda su caballería, 1500 caballeros, en sus líneas del frente, dejando 200 como reserva. Ren, toma la izquierda. Escudo fuerte. Renfrew golpeó con el puño enguantado su coraza. Espada más fuerte. El hombretón cerró su visera con púas antes de espolear a su propio semental hacia su flanco premiado. Ser Barristan, tienes el derecho. El guardia real asintió y cabalgó hacia su destino. Ten cuidado con las flechas que caen de los muros del castillo. Gritó el príncipe dragón a sus amigos más cercanos. Lord Buquell y Biwater, tenéis la infantería. Los aplastaremos y vosotros rellenaréis las grietas de sus líneas. Si es necesario, metedlos a todos en el mismo agujero. Nosotros nos encargaremos de esas galeras, ¿entendido? Ambos hombres asintieron y dieron la vuelta a sus caballos. Lord Birch, tenéis la reserva. Siempre que veáis una oportunidad, aprovechadla. No tienen a dónde ir excepto a esas galeras y al castillo, y no quiero que lleguen a ninguno de los dos. Lord Clayton bajó la visera de su propio casco. No lo harán, su gracia. Espoleó a su montura para que se alejara. Alaric, mi casco. El escudero alto y flacucho de Aelor le entregó al instante al caballero su casco con cresta de llamas blancas, y el señor dragón se lo colocó sobre el cabello plateado. Alaric, obedientemente, le entregó su escudo y su lanza, antes de montar su propio caballo. Quédate cerca de mí, Alaric. Yo cuidaré tu espalda y tú cuidarás la mía. ¿Estás conmigo? Alaric Langward se quitó su propio casco, un sencillo trozo de acero gris que Aelor le había regalado antes de Bronzegate cuando el muchacho había dejado en claro que no se quedaría atrás. Es un buen muchacho. Tendré que conseguirle una mejor armadura. Hasta la muerte, su gracia. Aelor sintió orgullo por el joven al que apenas conocía. Esperemos que no sea así.
Se volvió hacia sus hombres, filas de acero y caballos esperando su palabra y solo su palabra. Resultó que Aelor no tenía muchas palabras. La idea le parecía bastante obvia. No soy bueno con los discursos bonitos, así que no daré uno. Matemos a esos bastardos. Lanzó su lanza al aire y sus caballeros hicieron lo mismo, rugiéndole, incluso los hombres que no podían oírlo repitieron el gesto. Targaryen. El dragón de Duskendale. Príncipe Aelor. Todos esos gritos llenaron sus oídos, así como los de otras casas individuales o el trono de hierro en general. No hubo, como era de esperar, ningún rugido para el rey Aerys. Aelor puso en acción a su semental y partieron. El estruendo de los cascos era incluso más fuerte que el de las tormentas que habían sacudido la tierra hacía apenas unos días. Aelor formó la punta de la cuña, su lanza blanca y negra hacía juego con su armadura negra como la noche, con sus dragones blancos guerreros grabados en el peto, las llamas blancas de su casco brillando al sol. Estaba seguro de que era una vista gloriosa. También me convierte en un objetivo. Causar una buena impresión tiene sus desventajas. Alaric cabalgaba a su derecha, un lugar de gran honor para un escudero, pero había permanecido con vida y cerca de Aelor en Puerta de Bronce cuando muchos caballeros más experimentados habían muerto. En la mente de Aelor, el escudero se lo había ganado. Ser Balman Birch, con su resplandeciente armadura verde, cabalgaba a su izquierda, con su hermano Morgan blandiendo su hacha de batalla a su lado. Tardó una eternidad y nada de tiempo en llegar a la primera trinchera, que la montura de Aelor saltó limpiamente, haciendo lo mismo con la segunda. El señor dragón sabía que muchos de sus hombres se quedarían atrapados en las trincheras, y algunos caballos sin duda tropezarían en las tierras poco profundas, rompiéndose las piernas y siendo pisoteados por los hombres que cargaban detrás. Eran pérdidas que tendría que soportar. El impacto de cientos de caballeros con armadura chocando contra las líneas de Stormlanders asustaría a las levas, ya que incluso ahora podía ver a algunos perder el valor y darse la vuelta para huir. Más lo hicieron cuando bajó su lanza, sus caballeros hicieron lo mismo, cientos de puntas de acero afiladas se precipitaron hacia los hombres vacilantes de Cart. Se estrellaron contra las líneas como un puño blindado contra el estómago. Aelor empaló a un hombre de armas con su lanza, y el impulso de su caballo hizo que la lanza le atravesara la mitad del estómago. Aelor soltó la lanza y su carga, desenvainó su espada y se dedicó a la espantosa tarea que tanto disfrutaba. Su semental había logrado evitar de alguna manera el bosque de lanzas en las líneas del frente de los Stormlanders, y ya había sobrevivido más tiempo que el primero. Muchos de los caballos de sus hombres no tuvieron tanta suerte. El grito espeluznante de docenas de córceles moribundos llenaba el aire. Su propia bestia no se detuvo, atravesando la densa conglomeración de combatientes enemigos, la espada de su jinete subía y bajaba, repartiendo muerte a una velocidad alarmante. Antes de que el dragón de Duskendale comprendiera realmente lo que estaba sucediendo, había salido por detrás de la primera formación de Stormlanders y se había adentrado en la segunda, decapitando al primer hombre con el que se cruzó y abriendo la garganta de otro solo un segundo después. Su semental volvió a esquivar las lanzas, y Aelor no pudo evitar rezar en el fondo de su mente para que la bestia lo lograra, ya que nunca detuvo su impulso hasta que él también atravesó esa línea. Aelor se dio la vuelta y descubrió que Ser Balman ya no estaba a su izquierda, ya que había sido reemplazado por un caballero de azul y blanco de Renfredo Lordlywater, no podía decirlo en ese momento, y no era importante, pero que Alaric, contra todo pronóstico, se había quedado con él, haciendo girar a su propio caballo con Aelor. Mientras se lanzaba contra los hombres de armas que ya se estaban desmoronando, matando con cada golpe, la mente de Aelor daba vueltas. Algo no iba bien. No había caballeros que consolidaran estas levas, ni comandantes que se mantuvieran firmes. Su confusión se aclaró al momento siguiente. «Mi príncipe», gritó el caballero anónimo que estaba a su lado, apuntando con una maza que goteaba sangre y materia cerebral. La infantería. Aelor miró por encima de las cabezas de los cerdos que estaban a punto de ser sacrificados debajo de él, y vio a sus soldados de infantería acercándose a la refriega en la que estaba involucrado en ese momento. Y cientos de caballeros de las tierras de las tormentas, formados en su propia cuña y ondeando el ciervo de Baratheon y el estandarte cuartelado de la casa Tart, se estrellaron contra su costado. «Maldita sea», gruñó Aelor, maldiciéndose a sí mismo por ser un tonto. «Parece que no eres el único que sabe cómo flanquear. A la infantería, adelante». Espoleó a su propia montura hacia adelante, sin prestar más atención a los pobres hombres debajo de él que para acabar con los que se interponían en su camino. El flanco, el flanco.
bramó mientras cabalgaba, dirigiendo a cada vez más de sus caballeros hacia la amenaza real. Las galeras detrás de él fueron olvidadas, porque los caballeros de Stormlander a pesar de su pequeño número habían causado estragos en su infantería. Las levas de Aelor, tan inexpertas como las de Stormlander, habían hecho lo mismo que las de Lord Tart, dándose la vuelta y huyendo. Le llevó mucho más tiempo abrirse paso a través de las dos líneas de Stormlander la segunda vez que la primera, el campo lleno de cuerpos de hombres y caballos muertos, algunos de los que aún estaban vivos todavía tratando de matarlo. Galopó hacia el nuevo punto caliente de la batalla, viendo el campo frente a él como si fuera solo un observador. Las reservas de caballeros de Lord Clayton ya estaban cargando contra la amenaza, sus hombres de armas y levas más valientes se volvieron para atacar a los rebeldes montados. El caballero anónimo de blanco y azul se había ido, Aelor había notado con su rabillo del ojo que el caballo del hombre había caído, pero Alaric Langward todavía estaba a su lado como siempre. Había otros caballeros de las líneas del frente tanto por delante como por detrás de él, los hombres que habían estado en la retaguardia ya estaban bien encaminados para contrarrestar la acción de flanqueo. Fue una misión suicida para los Stormlanders, pero Aelor sabía que lo sabían de antemano. Cuando finalmente alcanzó al enemigo que lo flanqueaba, dejó que su furia se fuera, derribando a un hombre vestido de amarillo y naranja de la casa Errol de su caballo con más fuerza de la que Aelor sabía que poseía. El príncipe tiró de las riendas, su semental milagrosamente aún con vida se detuvo a regañadientes, y el dragón de Duskenda le dejó escapar un rugido digno de ese título mientras cortaba a los hombres a diestra y siniestra mientras cada vez más de sus propios soldados convergían sobre la amenaza. Una lanza casi lo alcanza en el yelmo, pero la esquivó a un lado en el último momento, la rodeó con sus brazos instintivamente y tiró de ella. El caballero al que pertenecía, que no estaba preparado para eso, fue sacado de su caballo, donde los soldados de a pie de Aelor lo rodearon como buitres sobre carroña. Sirvió para sacar a Aelor de su aturdimiento, y se dio cuenta de que los caballeros suicidas habían sido arrastrados por un océano de colores rojos y negros de Targaryen. Giró su corcel hacia el océano y sintió que se le encogía el corazón al ver que las galeras habían levantado anclas y ahora se adentraban nuevamente en el mar. Los Stormlanders habían dejado cientos de muertos en el campo de batalla, pero Aelor sabía en su corazón que Lord Tart y sus vasallos y caballeros más vitales todavía estaban a bordo de esos barcos que se alejaban cada vez más. «Maldita sea», rugió el príncipe dragón. «Maldita sea todo». Encontraron a Morgan Birch en los brazos de su hermano. El más joven de los tres hermanos Birch había sido uno de los primeros caballeros en contrarrestar la maniobra de flanqueo de Selwyn Tart, volando de regreso desde el campo de matanza del frente para salvar a la infantería. Había sido derribado en la breve pero feroz lucha en el flanco, y continuó luchando a pie. Había hecho falta una daga en el hueco de su armadura bajo la axila para derribarlo, pero incluso entonces había enterrado su hacha de batalla en el cráneo del hombre que lo mató. Su hermano los había encontrado allí, la mano del caballero de Tart todavía en la daga en el costado de Morgan y la mano de Morgan todavía en el hacha enterrada en la frente de su asesino. Balman Birch había perdido su propia montura a causa de una lanza de leva y se había quedado cerca de las líneas de los Stormlanders durante la batalla, pero había visto a su hermano pequeño correr de vuelta hacia la infantería. Cuando Morgan no regresó, Balman fue a buscarlo. Aelor deseó que hubiera sido otra persona la que se hubiera cruzado con el joven caballero, aunque solo fuera por el bien de Balman. El Birch del medio lloraba abiertamente, sin importarle en lo más mínimo si otros hombres lo veían mientras sostenía en sus brazos el cuerpo sin vida de su hermano. Lord Clayton permanecía inmóvil a unos pocos metros de distancia. El mayor no había tenido la relación con su hermano menor que Balman, pero la sangre era sangre y Aelor sabía que el hombre estaba sufriendo. El príncipe dragón se encontraba junto a Ser Barristan y Alaric, observando la desgarradora escena que se desarrollaba frente a él con el casco en las manos. «Es mi culpa». Barristan Selmy negó con la cabeza. «En la guerra mueren hombres, su gracia, amigos y enemigos por igual. Me precipité como un tonto y me vi obligado a flanquearme. Si Selwyn Tart no hubiera estado en inferioridad numérica de 2-1, ahora estaríamos todos muertos». La voz de Ser Barristan se volvió firme. «No es momento de autocompasión, su gracia. Nos superaron en maniobras, pero sus pérdidas son mucho mayores que las nuestras. Los importantes se escaparon. Aniquilamos a cientos de hombres de Robert Baratheon. Ese era nuestro objetivo al marchar hacia aquí, y lo logramos. Sí, nos flanquearon, pero aprendemos de ello y seguimos adelante». Aelor se quedó callado un largo momento antes de darle una palmada en el hombro a su mentor. «Gracias, amigo mío.
Aelor se alejó de la desgarradora escena que tenía frente a él, incapaz de soportar más las lágrimas de Balman. Si ese fuera Raegar, ¿yo haría lo mismo? ¿Lo haría él por mí? Aelor no sabía la respuesta, y eso lo perturbaba más de lo que quería admitir. Renfred se acercó entonces, desmontando de un caballo diferente al que había montado al comienzo de la batalla. El castillo abrió sus puertas tan pronto como terminó la batalla. Estaba ocupado únicamente por una guarnición esquelética sin señales de Lord Musgood o su familia. Nunca tuvieron la intención de resistir. Aelor asintió, tomó el odre que le ofrecía su amigo y bebió un largo trago, solo entonces se dio cuenta de lo sediento que estaba. Su objetivo una vez que llegamos era detenernos el tiempo suficiente para que los nobles y los caballeros más importantes regresaran a las galeras. Funcionó. ¿Cuáles son nuestras pérdidas? El señor de Hollard Hall hizo una mueca. Cerca de 600 soldados de infantería, incluidos los heridos. Menos de la mitad de esa cantidad corresponde a los caballeros. Señaló a Balman, que berreaba. ¿Morgan? Aelor se limitó a asentir, incapaz de expresarlo con palabras. Riker maldijo en voz baja antes de continuar con su infieme. Todavía no estamos seguros de la cantidad de infantería que tienen, salvo que casi todos los que estaban en el campo de batalla están muertos o capturados. No podían ser más de 2500, si acaso. Había 200 caballeros en su fuerza de flanqueo. Todos están muertos. Aelor sacudió la cabeza con disgusto. Se llevaron a la tumba a más del triple de su número, además de arrebatarme a la mitad de mis reclutas. Una hazaña impresionante, lo admito, incluso si fue en mi contra. Les damos a todos un entierro digno. Riker asintió. Por supuesto, su gracia. Necesito que cuenten cuántos hombres me quedan. Haré que Ser Barristan envíe algunos grupos para que devuelvan a mis reclutas en pánico. Los que puedan encontrar de todos modos. Descansaremos en Drakesgrave esta noche. Muevamos el campamento hacia arriba. Riker inclinó la cabeza. Se hará. El hombretón volvió a montar antes de golpearse el peto. Escudo fuerte. Aelor le devolvió el gesto. Espada más fuerte. Renfred dudó un momento más. Todos los hombres deben morir, Aelor. Así es la vida. Riker giró su caballo y se alejó al galope antes de que el príncipe pudiera pensar en algo con lo que responder. Alaric, dijo el señor dragón mientras convocaba al muchacho Langward con su mano, mientras su escudero se acercaba desde donde lo había estado esperando obedientemente. El pelo negro y peludo del muchacho estaba empapado de sudor y Aelor podía ver cómo sus manos temblaban por la adrenalina que se le escapaba de las venas, pero Alaric había logrado retener su almuerzo esta vez y se mantuvo erguido y erguido. Aelor le entregó el odre y Langward bebió agradecido. Lo hiciste bien. Alaric se encogió de hombros una vez que se quitó el odre de agua de los labios. Me dijiste que me quedara contigo, su gracia. El príncipe sonrió por primera vez ese día. Sí, lo hice. Cabalgas bien y eres bueno con la lanza. El escudero respondió como todos los jóvenes alababan a su señor, inflando el pecho mientras trataba de contener una sonrisa. Gracias, su gracia. Veré si Ser Barristan puede ayudarte con tu entrenamiento en el manejo de la espada, y te conseguiré una armadura adecuada tan pronto como pueda, con dos condiciones. Su gracia. Me mantienes a mí y a ti con vida el tiempo suficiente para que pueda cumplir esa promesa. Alaric sonrió. Por supuesto, su gracia. El dragón de Duskendale asintió. Bien. Ahora ve y ayuda a Lord Riker a trasladar el campamento. Yo estaré inspeccionando el castillo. Ambos se subieron a sus respectivos animales. Alaric apenas se había alejado cuando el sonido de alguien que lo llamaba captó su atención. Aelor hizo girar a su semental, mierda, se estaba encariñando con la bestia, y vio a un mensajero que se abría paso entre la masa de cuerpos, tanto vivos como muertos. Príncipe Aelor. Gritó de nuevo el hombre antes de detener su caballo, que parecía exhausto y cubierto de espuma, junto al señor dragón. Noticias de tus exploradores. Robert Baratheon está marchando. Ella extrañaba a Aelor. Elia Martell sabía que los 7 debían desaprobarla por eso. Se suponía que debía extrañar a Raegar, el príncipe de Rocadragón, heredero del trono de hierro y padre de sus hijos. Pero todo lo que Elia sentía cuando pensaba en su esposo era ira y desamor, así que en su lugar pensaba en su hermano menor. Habían recibido noticias de las tierras de la tormenta, tanto de mensajeros enviados por el dragón del Valle Oscuro como de Varys y su telaraña de conocimiento. Aelor había dispersado una hueste de señores de la tormenta en Puerta de Bronce, capturando a Lord Buckler y a varios otros nobles y caballeros.
Había masacrado a otro en Traques Grave en la orilla del mar Angosto, aunque Lord Selwyn Tart y sus consejeros habían eludido la captura. Elia esperaba que su buen hermano se mantuviera con vida, porque parecía ser la única esperanza para la dinastía Targaryen. Mientras ella era una Martella, sus hijos eran señores dragón, y su seguridad y bienestar eran las cosas más importantes del mundo para ella. En este momento, parecía que la seguridad y el bienestar recaían sobre los hombros de Aelor Targaryen. También habían recibido noticias de otros lugares. Su hermano menor, Oberyn, se encontraba en ese momento en el Camino de los Huesos, después de que Alor le ordenara que impidiera que Baratheon lo esquivara huyendo a través de Dorne. Elia sabía que su hiperactivo hermano estaría molesto por haber recibido órdenes y por no haber asistido al combate que se estaba desarrollando, pero sabía que seguiría la orden del Señor del Valle Oscuro. Oberyn y Alor habían forjado una extraña amistad. A la víbora roja le gustaba mucho más el segundo Targaryen que el primero. En una ocasión, Elia se había preocupado de que Oberyn ansiara una relación más íntima con el hijo de Aerys, era plenamente consciente de algunos de los gustos de su hermano, y se había preocupado por cómo reaccionaría Aelor si su hermano intentaba algo. Pero Oberyn parecía entender que Aelor era tan recto como una flecha, y su amistad era justamente eso. Al parecer, el dragón del Valle Oscuro también había estado en lo cierto respecto a las intenciones de Oster Tully. Los espías de Varys habían informado de que el ribereño había conseguido casar no solo a su hija mayor, supuestamente afligida por el dolor, con Eddard Stark, el hermano de su prometido fallecido, sino también a la menor con el anciano Jon Arryn del Valle. Las tres regiones se estaban reuniendo en aguas dulces y su presencia era una daga constante que apuntaba a desembarco del rey. Una daga apuntando a sus hijos. Robert Baratheon era el único comodín. La última palabra del dragón de Duskendale fue que Baratheon se dirigía hacia Bastión de Tormentas y que Aelor regresaría al campo para encontrarse con él. Mace Tyrell estaba moviendo el cuerpo principal de su fuerza para intentar inmovilizar al ciervo entre la rosa y el dragón, mientras que su vasallo Randyll Tarly estaba moviendo su vanguardia para cerrar el camino real hacia desembarco del rey, pero incluso Varys no estaba seguro de dónde se encontraba el rebelde Lord Supremo de las Tierras de la Tormenta. Bueno, Elia supuso que él no era el único impredecible. Nadie sabía dónde estaban Raegar y sus tres guardias reales. Por primera vez, Elia agradeció la presencia constante de Ser Manfred Darke. Era tan malo como feo, y ni la excesivamente sensual Talana Bair ni la hermosa Asara Daine habían sido capaces de arrancarle siquiera una sonrisa al rechoncho caballero. Sin embargo, estaba más que claro que era el hombre más leal que jamás haya existido. Aelor le había ordenado que protegiera a la familia real, al menos a la mayor parte, a toda costa, y que protegería a la familia real. Por supuesto, nadie en la tierra podía proteger a la reina. Rhaella Targaryen estaba embarazada de nuevo después de 3 hijos vivos y 8 que no sobrevivieron a la infancia, su vientre ya comenzaba a hincharse. Elia creía que ese niño no nacido y el joven y excéntrico Viserys eran lo único que mantenía con vida a la atormentada mujer. La había perturbado enormemente cuando se casó por primera vez con Raegar y escuchó las desesperadas súplicas de ayuda de su buena madre en las ocasiones en que Aerys tomó sus derechos como su esposo. La enfureció que Raegar no hiciera nada mientras su madre sufría tanto, pero pronto aprendió que nadie podía hacerlo. Ni la Guardia Real, ni Raegar, ni siquiera Aelor, que siempre había sido más irascible y desafiante con los excéntricos de su padre. Nadie le levantó un dedo al rey. Princesa, dijo la piedra quebrada que Manfred Darker utilizó como voz. Una carta para ti. Elia le sonrió al hombre corpulento. Gracias, Ser Manfred. Extendió la carta con una mano antes de abrir la otra, revelando una pequeña muñeca. Esto, dijo el gran caballero, claramente incómodo al sostener algo tan pequeño en sus enormes manos, venía con ella. Elia no pudo evitar reírse al ver al hombre monstruoso sosteniendo una muñeca. Su alegría aumentó aún más cuando el hombre se sonrojó. Talana y Asara quedarían devastadas cuando supieran que una muñeca había logrado una hazaña que ninguna de sus artimañas femeninas podría lograr. La princesa Dorniense puso fin al sufrimiento silencioso del hombre y tomó la muñeca y el pergamino que le ofrecían, rompiendo el sello que contenía los dragones guerreros de Aelor. Ah, justo en quién estaba pensando. La escritura del príncipe era físicamente limitada pero emocionalmente amplia, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con meras palabras si así lo decidía. Raegar era el verdadero poeta, por supuesto, capaz de convertir las palabras en arreglos maravillosos. Su poesía y su canto eran lo que más había amado de él.
Pero aunque Alor no podía llevar una melodía, su escritura, a pesar de ser solo la mitad de poética que la de su hermano, ciertamente le recordaba a Raegar. Elia, puede que esto te sorprenda, pero tengo una nueva muñeca para tu hija. Lo encontré en las habitaciones que requisé en Drakesgrave. Supongo que pertenecía a una de las chicas Mosgor, pero ahora pertenece a Rhaenys Targaryen. Llámalo robo deshonroso si quieres, pero estoy segura de que tu hija no lo verá así. Sé que Ser Manfred te tiene bien cuidado, pero me preocupa tu seguridad y la de tus hijos, así como la de mi madre y Viserys. Mantén a Aegon y Rhaenys cerca de ti. Esta guerra es la mayor amenaza para la dinastía Targaryen desde Daemon Fuego Oscuro y Acero Amargo, y temo que se pierdan más vidas durante su transcurso que las que se cobró incluso el campo de hierba roja. Te ruego que recuerdes que Ser Manfred es tu guardaespaldas. Por favor, por el bien de los 7, deja que él te proteja. Hoy maté a un chico. Era un escudero, no mayor de 13 años. Ni siquiera fue una batalla real, solo una escaramuza que intentaba apartarme de la verdadera fuerza de Robert Baratheon. Me arrojó una lanza con la esperanza de ganar fama como el asesino del dragón de Duskendale, supongo. Antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo, le corté el cuello. Un chico, uno que ni siquiera tenía la edad suficiente para haber sentido el toque de una mujer. Ahora todo lo que sentirá será el abrazo de la arcilla fría. No sentí absolutamente nada después de matarlo. Ningún remordimiento, ninguna tristeza por la muerte de alguien tan joven. Eso es lo que me aterroriza. Abrazad a mis sobrinos de mi parte. Rezo para que yo también pueda hacerlo pronto. Y rezo para que el Aelor Targaryen que regrese a Desembarco del Rey, si es que lo hace, sea al menos un poquito parecido al que se fue. Aelor. Elian no sabía si sonreír ante su regalo o fruncir el ceño ante sus palabras. El cuidado de Aelor por su sobrina y sobrino siempre había sido conmovedor, y no le sorprendía en absoluto que Aelor incluso usara una guerra para encontrar más muñecas para la ya impresionante colección de Rhaenys. Por otra parte, sus declaraciones sobre sentirse cambiado la preocupaban. Elia sabía que los hombres cambiaban en la guerra, pero esto parecía algo más. Elia no quería que Aelor se alejara del buen hombre que era en el fondo. Los 7 sabían que no había muchos de esos, especialmente en posiciones de poder. La mujer de Dormia le entregó la muñeca a su hija, y se le formó un nudo en la garganta ante sus gritos de alegría. Elia la abrazó y el nudo se hizo más grande cuando Rhaenys rodeó el cuello de su madre con sus pequeños brazos. Había pasado mucho tiempo desde que Elia Martell se rindió a la necesidad de llorar. La urgencia la había acompañado durante meses, pero nunca se había rendido. Pero cuando la primera lágrima recorrió su mejilla cobriza, no pudo detener las docenas que siguieron.